linda su estampa y pelaje, lindo verlo en el paisaje de nuestro campo argentino. Y linda la 4x4, lindo el aire acomodado, fuerza bruta y 100 caballos y con turbo una manada. Pero fíjate si a ver, podés mirarlo a los ojos, sentir calor en su piel de acero y faros de yodo. A ver si en el malezal, por cañadas y andurriales, puede mostrar lo que vale, igual que un solo caballo. Tu caballo y mi caballo se conocieron la tarde que vos viniste a dejarme tu flor de buena amistad. Ellos se hicieron hermanos de potrero y de palenque. Vos y yo fuimos hermanos de churrascos y aguardiente. Y así, entre la guerra y la paz, destrezas y cabalgatas, entre ponchos y alpargatas, entre bastos y caronas, por corrales y cordeonas, por remates y subastas, con botas y con espuelas, entre cabrestos y suelas, siempre así, tu caballo y mi caballo, rienda firme o rienda suelta, ayer potros, hoy de vuelta. Saben cuánto los queremos y cómo los respetamos y que el lugar que le damos se lo tienen merecido. Por eso es que son queridos por criollos y bien paridos, por gauchos y por cabales. Si alguno te puso precio por dar valor a las cosas, noble caballo argentino, nadie sabe cuánto vales. Cazando nutias y capibara, entre guayabos y viraros, he soportado muchas heladas y cortaduras de paja bravas en tus orillas, Guayquiraró. Mil peripecias por la provista, porque el boliche a Montbrú, tipo y galleta pero arecoba, manta y carpincho y la guaripola, ya me remedian para vivir.
anunciado anteriormente, estamos presentes acá, está presente en realidad, porque yo ya había llegado, la despedida con Miguel Moscarella se nos hizo bastante larga. Presente en el estudio Daniel, bueno, vos sos Alberto Daniel. Alberto Daniel. Lo estaba diciendo que tenés que ser demasiado buena gente, porque Alberto se llamaba mi padre y Daniel me llamo yo, ¿no? Entonces está presente acá con nosotros Alberto Daniel Torres. Él es, se puede decir, bueno, propietario del centro Anguirú, ¿no? El centro ecuestre de Anguirú. Propietario, creador, presidente, ¿cómo es? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es una gran satisfacción poder compartir estos momentos y sobre todo charlar de nuestros amigos los caballos. Obviamente, como comentaba, justamente los caballos fueron el instrumento para crear el centro ecuestre Anguirú, que fue una idea que surgió unos cuantos años antes de haber abandonado mi vida laboral activa, digamos, en una institución como era la prefectura. Y entonces decidimos en la familia crear algo que nos gustara a nosotros, que pudiéramos participar todos y fundamentalmente que el instrumento sea el caballo. El instrumento como concepto bien entendido, digamos, ¿no? Un compañero, como lo dice su nombre, Anguirú, palabra en guaraní que Angá significa alma, Irú amigo, o compañero, digamos, compañero del alma, y entonces bajo esa premisa, bajo ese concepto de compañero del alma, fuimos armando lo que sería o lo que es hoy el Centro Ecuestre Anguirú, destinado, ¿no es cierto?, a la monta básica en general para chicos, para adultos, para todas las edades. Obviamente iremos después charlando los beneficios que trae el relacionarlo con los caballos, el montar, el trabajar pie a tierra, el entender el proceso de comunicación que sostienen y mantienen nuestros amigos los caballos. ¿Cómo nace la idea de... Bueno, vos ya explicaste que después de que pasaste, no sé si se dice, pasaste a retiro o culminaste con tu actividad principal laboral, decidieron entre familia. ¿Por qué Curuzú? Bueno, ¿por qué Curuzú? Yo originariamente soy nacido y criado, como decimos, hasta una determinada edad. En Curuzú, Cuatiá, aproximadamente hice toda la primaria y secundaria en el colegio salesiano. Terminado la secundaria ingresé a la institución, hice estudios universitarios también y me mantenía siempre en contacto con Curuzú en todos los veranos, en las vacaciones, prácticamente muy apegado a mi terruño, obviamente en mi casa paterna, mientras vivieron mi padre y mi madre siempre estábamos presentes y podía participar, digamos, de muchas actividades relacionadas con caballos. De hecho, mi padre tenía una pequeña chacrita, tenía algunos caballos, algunos animales, después se fue dejando con el tiempo. Pero siempre estuve muy apego a esas relaciones. Me gustaba mucho participar de las cabalgatas. Así que fui acunando, digamos, de alguna forma esa idea. Ya en Buenos Aires, radicado, digamos, una vez que me recibí, participaba de otras actividades un poco más lúdicas, otras actividades un poco más sociales, como era colaborar, por ejemplo, con determinadas fundaciones en aspectos relacionados con el mundo ecuestre. Para ser sincero, digamos, colaboraba con centros que atendían a distintos chicos con discapacidad y yo me encargaba de la parte ecuestre, digamos, tanto de adiestrar como guiar a los caballos y en algunos momentos también dar pequeñas clases de trabajo con caballos, de actividad asistida con caballos, para recaudar fondos para esa fundación. Así que los fines de semana míos en Buenos Aires eran bastante ocupados, pero creía yo que esta actividad, esta acción social, que lo hacía como voluntario y en forma gratuita, también me correspondía a mí devolver un poco a la sociedad lo que yo había recibido y fundamentalmente mantener siempre un vínculo
con los caballos y sobre todo si cumplíamos una función social, digamos, una función de ayudas a aquellos que necesitaban alguna ayuda extraordinaria para crecer, para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué la palabra ecuestre? Mucho acá le resulta, en realidad particularmente a mí no me resulta familiar la palabra ecuestre y muchos escuchan y se preguntan, ¿no? Yo ya varias veces he comentado de que vos tenés la escuela, el centro y me dice, pero ¿no sería mejor centro de monta o centro de aprender a andar a caballo? Sí, vale la pregunta y en general, digamos, el término ecuestre proviene o tiene que ver, se acerca al concepto de equino. Equino, el caballo se denomina equino, ecuestre. Y eso es un concepto un poco más global que no es solo montar, sino también tiene que ver con toda una actividad desarrollada con los caballos. En Buenos Aires existen centros ecuestres que asimilan, digamos, su funcionamiento a un club de pony, club de caballos, y para no limitarlo solamente a lo que es monta, nosotros lo pusimos porque bueno, teníamos la idea de que en algún momento que fuéramos creciendo, poder, digamos, ofrecer un pensionado equino, ofrecer un centro de rescate, una asistencia y una actividad relacionada con múltiples actividades al mundo del caballo. Y por supuesto, está asociado a este concepto de enseñanza. Nosotros tratamos de transmitir nuestros conocimientos o por lo menos ayudar a pensar para que esos conocimientos se profundicen en todas aquellas relaciones que se mantienen con los caballos. Así que le dimos ahí ese tono, ese concepto de centro ecuestre Anguirú y mezclando con un término guaraní que también expresa un sentimiento hacia los caballos, para darle una multiplicidad de actividades que esperemos nosotros que iremos desarrollando, no solo un segmento básico, pero sí tratar de crecer en este tema que nosotros lo vinculamos, digamos, con un instrumento que es el caballo y que históricamente ha sido, digamos, un multiplicador de factores, desde la salud hasta la industria del turf, los aspectos físicos, los aspectos emocionales, los aspectos sociales, múltiples actividades que en su ciclo, en su vida evolutiva, el caballo ha ido llevando al ser humano. ¿Cuál es la actividad que realiza el centro hoy en día y hacia quién está orientada, ¿no? ¿O quiénes pueden concurrir al mismo? ¿En qué consiste? Bien, la actividad del centro hoy está orientada a todo tipo de público. Tratamos de ser pluralistas en este sentido. Sí, recomendamos, aconsejamos, que a veces acá en Corrientes cuesta un poco, que la edad inicial para arrancar la monta es de 5 años. Muchos padres, muchos tíos, padrinos, a veces por su ansiedad quieren que ya los chicos a los 2, 3, 4... Y en el campo sucede, de hecho sucede a veces nuestros propios padres, nuestros propios familiares nos ponen sobre un caballo y ya pretenden que lo podamos manejar, que lo podamos dominar. Y en cuanto al límite de edad, no tenemos límite de edad siempre y cuando la persona esté bien físicamente, tenga ganas de hacerlo, pasión por hacerlo, y si existe alguna duda siempre recomendamos, ¿no es cierto?, sobre todo en personas mayores, que tenga una recomendación de su médico que dice que puede montar, y si no, simplemente si vemos, hacemos una evaluación previa y lo ayudamos a montar, a cumplir su sueño. Muchos quieren aprender de grande, no existe edad para aprender, otros porque bueno, abandonaron hace algún tiempo la actividad y también quieren volver a iniciarse, y otras múltiples, digamos, actividades que también estamos incorporando al centro, ¿no es cierto?, que es no solo montar, porque también desde el punto de vista terapéutico de la actividad, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista comunicacional, a veces se puede generar una relación también sin necesidad de montar con el caballo, sino realizando trabajos y actividades que nosotros denominamos pie a tierra en algunos casos, y otros de acompañamiento. Simplemente hace poco seguramente habrán leído un artículo que en algunos lugares de la República recomiendan paseos
con pequeños caballos, con pony y demás, donde la persona pasea, habla, charla con el caballo, se detiene y de alguna forma hace terapia con el caballo. Hablando de lo que vos decías en una cuestión terapéutica, hoy en día se podría decir que está de moda, ¿no? El tema del estrés. El estrés de nuestra vida cotidiana nos lleva a muchas veces a grandes dificultades y problemas de salud que son irreparables. Estar en contacto con el caballo, saber cómo tratarlo, saber cómo montar, ver sus prioridades, qué necesita, eso, cómo funciona ahí. Bueno, esto es también de las partes, digamos, de las actividades que realiza Anguirú, y sin ser psicólogo, digamos, contribuye mucho, fundamentalmente, en primer lugar, a disminuir la ansiedad, que la ansiedad es uno de los factores importantes, además de lo laboral, lo social, lo psicológico, que provoca el estrés. Y dentro de lo que nosotros ofrecemos en el contacto con el caballo, no es simplemente que la persona va y monta, sino que primero se comunica con el caballo a través de un proceso de acercamiento, de saludarlo, de arrimarse. Nosotros le vamos indicando las formas de aproximación, de colocarle el bozal, cepillarlo y demás. De alguna forma contribuye a que a la persona que va con todo ese estado emocional, después de sus actividades, con un estado de ansiedad, primero tratamos de que baje sus decibeles a un punto básico en común, ya que sabemos que el caballo es muy perceptivo y puede de alguna forma percibir los estados emocionales de la persona, inclusive puede percibir olores que genera, por ejemplo, la transpiración de una persona que está relajada con la transpiración de una persona que está estresada. El caballo como percibe, porque hay una sustancia allí que diferencia este tipo de transpiración. Esto es un último estudio que fue publicado hace poco tiempo, y además de la parte percepción emocional del caballo, así que dentro del curso nosotros ofrecemos esta tarea que le denominamos premonta. Luego viene el ejercicio de calentamiento del caballo, donde hacemos que la persona trabaje en un circular, trabajo a la soga, trabajo libre. Después el proceso de ensillado, donde le enseñamos a colocar los distintos elementos que hacen a la monta con el caballo, desde la cabeza hasta la montura. Y por supuesto una charla previa, donde le indicamos el uso de las riendas, el uso de las piernas, y ahora vamos a ampliar un poco más ese tema. Finalmente la monta, y cierre de este ciclo también hacemos que nos ayude a bañarlos al caballo y después darle su ración, depende de la hora y demás. Como que es todo un proceso desde el inicio hasta el final que hace que la persona vaya profundizando su relación, sus contactos, y de alguna forma le ayuden a bajar su ansiedad y a disminuir su estrés. Obviamente es que científicamente está comprobado que existen, ¿no?, ciertos beneficios psicológicos y beneficios físicos de la monta, pero nosotros agregamos entre otro proceso distintas actividades que contribuyen a mejorar esta relación, a mejorar la calidad de vida de la persona también, y obviamente a bajar sus decibeles. Hablando de lo que vos decías, bueno, ahí justo hay varios temas para tocar. El tema del preparado de calcha, ¿no? De la monta, sería la montura, ¿no? Sí, el equipamiento. ¿Hay variedades en eso? ¿O siempre se mantiene el mismo? Hay algunos que usan silla, hay otros que usan menos calcha. Muy importante la pregunta, y obviamente que también... ¿En qué le afecta? Si le afecta en algo el lomo del caballo, ¿no? Sí, muy importante. Y viene bien refrescar esto, porque nosotros desde el inicio, de una persona que recién comienza su monta, y aún con experiencia previa, nosotros primero hacemos una pequeña evaluación, por más que es muy difícil para el correntino, para el cursucuateño decir que nunca montó, que no sabe montar, pero bueno, hacemos esa evaluación previa. Todos aquellos que se inician en Anguirú montan primero sobre un pequeño cojinillo, ajustado con una cincha, sin estribos. Lo que logramos en este primer proceso es que se establezca, digamos, el jinete o la amazona logre un balance, un equilibrio sin otras ayudas. Una vez que nosotros vemos y evaluamos que ha logrado, digamos, un balance, un equilibrio sobre el asiento en el lomo del caballo,
y que ha entendido o encontrado el punto en el manejo de la rienda para tener, digamos, un punto fino en el manejo y especial cuidado en la boca del caballo, allí recién comenzamos a cambiar, digamos, a una, a una montura, a un lomillo o a un basto. Eso también lo vamos evaluando y que también continúa ese trabajo pero sin estribos, porque ya le estamos incorporando otro elemento al lomo del caballo y al jinete. Vale también resaltar, ¿no es cierto?, que el jinete tiene fundamentalmente 4 ayudas que nosotros denominamos ayudas naturales y otras que son ayudas artificiales para motivar o para impulsar al caballo. Las ayudas naturales nosotros creemos que son las manos en principio, que son las que establecen el contacto con las riendas con las riendas por intermedio del hierro o el freno a la boca del caballo. Las piernas, ¿sí?, que con distinta presión o taloneo, como le decimos acá, también le están dando una indicación y una motivación para que el caballo se mueva. El asiento, fundamental mantener el equilibrio y el balance sobre el lomo del caballo, ya que a través de este le estamos dando señales. Y también si una persona está mal sentada o realiza movimientos extraños que al caballo le provocan, digamos, un malestar, es posible que también pueda haber una reacción adversa. Y cuarto, el uso de la voz. El caballo se habitúa, no habla, pero se habitúa, digamos, siempre manteniendo un mismo sonido y utilizando la misma palabra. Llegan en algún momento como para detenerse o para avanzar, hacen caso a la palabra. Las otras ayudas artificiales para jinetes más avanzados y si el caballo es medio remolón a veces, son la fusta y el espolín, pero bueno, que en general ya para acciones más avanzadas y depende de las actividades que vaya a realizar con el caballo. ¿El espolín qué vendría a ser? La espuela sin... El espolín se usan, digamos, la mocha, algunos, diría, ¿no? claro, que llevan en la bolita como una punta, como una bolita en la punta. Sí. Y otras que tienen una pequeña estrellita, sin mucho filo, pero que simplemente actúan como un accionador y no genera lastimadura. Se usan en saltos, se usa para motivar al caballo. En algunos lugares inclusive ya se está evolucionando en el sentido de no utilizar este tipo de ayudas, porque se cree normalmente que cuando el caballo mejor domado, mejor adiestrado, mejor entrenado está, no necesita de tantas ayudas. Lo mismo pasa, digamos, con el uso de la fusta. Es más, creo que ya ahora en las disciplinas deportivas, para determinadas actividades deportivas, no se están utilizando los frenos ni los distintos tipos de riendas, sino que ya se está usando un bozal especial para evitar, digamos, provocarle muchas tensiones en la boca del caballo. Yo lo que estaba mirando, acá hay un negocio que está por calle Castillo, o sea, ya que vendría a ser casi el maestro. Ahí hay un muchacho que vende mucha indumentaria para caballos, ¿no? Pero más relacionado a lo que es turf. Claro. Bueno, y ahí estaba mirando, hay sillas de plástico, así tipo sería una goma media durita. Después las cinchas elásticas. Sí, hay multiplicidad ahora, variedad, inclusive ¿no? de neopren. Existen también sudaderas de gel. Casi todas, diríamos, y esto no es una crítica, tienen una medida universal. Y si nosotros hacemos un poco de historia, en la antigüedad los grandes jinetes, los grandes caballeros, digamos, medían el ángulo que tenía el lomo del caballo para hacerle una montura justo a su medida y que no lastimara, digamos, las partes físicas del caballo por ser muy o ceñidas o muy ajustadas o no estar bien colocadas. De igual forma pasa con los dos bastos laterales que van apoyados sobre el lomo, hay de distinta textura y se utilizan junco, pelo de caballo, lana, distintos materiales. Las cinchas también. Ahora se está recomendando mucho el uso de cinchas elastizadas, neopren y con hebillas que son más fáciles de ajustar y no tan remotas como son por ahí las cinchas de cuero y demás que son de índole tradicional y que a veces tienen bastante rigidez y que depende también de dónde se las coloca, a veces le provoca al caballo que no pueda respirar bien, que tenga muy apretadas
las costillas o que estén muy colocadas encima del lomo, que a veces le provoca un roce, algunas lastimaduras. Así que por suerte hay mucha variedad de elementos que hacen siempre a mejorar la vida del caballo. Yo creo que a veces pasa por una cuestión económica que uno, bueno, no puede hacer toda medida, mandarlo a fabricar y entonces tenemos que caer. Y otra cosa que agrego además, ya que me dio pie mi tocayo Daniel respecto del uso de frenos y demás elementos que hacen a la vestimenta del caballo, que en ningún lugar donde vayas, me atrevo a decir, casi sin temor a equivocarme, existe un indicador o una descripción de tal freno o tal filete para tal caballo. Cada uno va comprando en función de lo que su experiencia le dice, de lo que le han recomendado, pero ninguno de estos elementos trae un instructivo de cómo usarlo o de qué medida es adecuada para la boca del caballo, y a veces tanto las medidas en el ancho y demás del caballo difieren y no todos los frenos o no todos los filetes son utilizables para cualquier caballo. Convengamos que siempre es conveniente hacerlo en función de la actividad que va a realizar el caballo. A mí me pasó que cambié en ese tema de filete al otro, al freno. Y tienen una reacción diferente. Una cuestión es el que, igual como en el tema de las riendas que van sin freno, hay una forma, algunos usan las riendas sin el freno y otros con freno. Sí, siempre es aconsejable hacer un periodo de adaptación con nuestros amigos los caballos, como todo, a nosotros a veces nos pasa cuando nos van a colocar una dentadura o algo por el estilo, hay que hacer un periodo de adaptación. Yo siempre, cuando hablo así de temas muy específicos del caballo, traigo a colación el tema de la empatía, ¿no? De ponerme en el lugar del otro. Si bien el caballo no es una persona, pero es un ser vivo, yo tengo que ponerme en su lugar y decir, bueno, a ver qué es lo que molesta e ir analizando a través de la observación, de sus reacciones y generalmente para prevenir. Y entonces siempre un momento previo de ir adaptándolo al uso del freno, del filete, la embocadura que uno vaya buscando encontrar en función de la actividad que va a realizar que le resulte más cómoda al caballo. Hoy también comentaba acá Dani que sí, prácticamente ya se está usando lo que es lo que se denomina jacamur, que es una especie de bozal especializado donde lleva riendas que van ajustadas o que ajustan sobre la hociquera del caballo con un determinado material que impide también su rozadura o que le provoque lastimadura, pero que ejerce una determinada presión sin llegar a molestar e inclusive impedir la correcta respiración del caballo, de cómo va colocado ese cabezal, ¿no es cierto? Y hay una tendencia ahora también, vuelvo a repetir, en lo deportivo, de ya comenzar a utilizar sin hierros en la boca del caballo. A nosotros nos cuesta mucho porque, bueno, es una cuestión de costumbre, cuestión de tradición prácticamente, y la mayoría de los jinetes se sienten mucho más seguros sabiendo que hay un hierro en la boca del caballo. Sí. Bueno, aparte, como hablábamos antes de empezar esta charla, el tema de que hablamos de para que el caballo se acostumbre a usar hierro o no en su boca, todo pasa también por quien lo doma, ¿no? Y hoy en día, como vos me comentabas, domadores o adiestradores, porque hay muchos que no les gusta que le llamen domadores, así como hay muchos adiestradores que no le digan que son domadores, está escaseando cada vez más, ¿no? Sí, totalmente hay, ¿no es cierto? Acá en Curuzú, en distintas localidades, gente que con experiencia, que se dedica a domar caballo. No vamos a poner en tela de juicio, digamos, qué método usan o qué forma lo hacen. Hoy en día hay distintos conceptos relacionados con este método. Hay pocos domadores en realidad porque, bueno, los golpes son fuertes, la edad pasa para todos. Pero originariamente el caballo fue domado con una rienda de bocado, ¿sí? Digamos, cueros arrollados en su boca que se lo iba acostumbrando a trabajar con eso. Tiene su origen fundamentalmente con los indios, los indígenas lo domaban de esa forma. Después el español, a través de un proceso de urgencia por la conquista, por la guerra, necesitaba domar más rápido al caballo, le comienza a introducir elementos más duros y no había tiempo realmente para tratarlo.
Inclusive el mismo Martín Fierro a veces habla de cómo el indio trataba al caballo con paciencia, con tranquilidad, lo transformaba en su amigo, lo domaba en el agua primariamente, usando simplemente cuero crudo, y posteriormente el gaucho incorpora otros elementos que fueron traídos por los españoles en la conquista de América, obviamente, y por supuesto para tratar de tener la dominancia absoluta sobre el caballo, ¿no? Los gauchos y caballeros, podríamos decir, van introduciendo otros elementos. Vale también destacar que el proceso de doma yo creo que lleva un tiempo bastante considerable. ¿Cuál es el tiempo considerable de una doma, pero de una doma, pero no la doma como para subir al caballo y después, bueno, esperar sorpresa, ¿no? Claro. O sea, una doma íntegra sería. Sí, el caballo en realidad nunca termina de aprender. Siempre se le van incorporando nuevos conceptos sin importar la edad. Desde un potro recién iniciado hasta un caballo adulto, digamos, siempre van aprendiendo. A veces tiene que ver este tema con la emergencia que tiene, digamos, el dueño de los caballos para ponerlo en actividad. En el campo el proceso es rápido porque si no tiene caballos para ir, las actividades no se pueden desarrollar. Claro. Aunque modernamente ya se están usando cuatriciclos. En los procesos de guerra en los tiempos de guerra tampoco había tiempo. Directamente se perdía el caballo y había que cambiarlo, digamos. Sí. Entonces era subir, montarlo. Muchos habrán visto las películas de vaqueros, las películas de los americanos, donde se lo domaba y ya con espuela y con todos los elementos posibles y ya había que salir. Sin olvidarnos que la vida del general o del jinete o del gaucho dependía de ese caballo, ¿sí? En las atropelladas, en las lanceadas, el jinete debía usar las dos manos libres prácticamente, cuando no una a la izquierda para manejarla, a la derecha para usar la lanza, el sable o las boleadoras, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo discrepo un poco esto del tiempo. A veces depende de la genética del caballo, también de la experiencia, de su trazabilidad, digamos, pero fundamentalmente para mí es el tiempo del caballo. Hay que ver uno de lo que espera de su caballo, esto es en una relación, digamos, de vínculo personal, de la actividad que realiza uno con un caballo, a otro que es distinto a un caballo campero, digamos, que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, lo ensillan, terminan su actividad. Siempre hay que distinguir para qué lo vamos a usar y desde ahí aproximadamente muchos amansadores se toman 6 meses, se toman 1 año, otro un poco más, pero hay que seguir trabajando sobre el caballo. Y a veces aparecen, digamos, si lo dejamos de usar o si dejamos de mejorar la calidad de la enseñanza, vicios que no fueron, o mañas, también, que es la palabra que se utiliza acá, que a veces puede ser el producto de la mala doma o generalmente también por el aburrimiento del caballo, porque digamos, ahora podríamos ampliar este concepto. ¿Por qué pasan estos vicios o estas mañas, ¿no? Bueno, hablando de vicio o maña, yo digo que más maña. Yo tengo un caballo ahí en la estancia, para mí es blanco. Después vamos a entrar, o capaz para que no se haga tan larga, después vamos a entrar al tema, porque pienso que no va a ser la primera y última vez que vas a venir, ¿no? No, yo por supuesto... Si por mí fuera, te invito a que venga todos los miércoles y hacemos un espacio de media hora y charlamos de caballo, pero que es algo muy interesante, ¿no? Pero Leo, bueno, en el campo por lo general los muchachos me dan los caballos más altos, por mi altura. Ya veo que voy en uno que es más petizo, voy arrastrando los pies por el suelo. Y bueno, la particularidad que tiene es que vos andás y frenás a mirar a ver dónde están ubicados los animales, ¿no? Y él se aburre y te empieza a morder la punta de los pies. o se empieza a rascar por tu rodilla, pero son cosas que, viste, que es como, parece que te quiere decir que no quiere estar parado en mucho tiempo, ¿no? Empieza ahí a morderte. Claro. No mordeduras fuertes, así. No, sí, se pone como llamado de atención. Sí. O que quiere llamar la atención, digamos. Bueno, sucede que muchas veces nosotros practicamos, digamos, los distintos aires del caballo, ¿no? El paso, trote y galope, y nadie practica detención.
por ejemplo, alto, y cuándo debiera y cómo debiera detenerse el caballo, las dos manos, las dos patas juntas, la posición correcta, digamos, de detención del caballo. Y nosotros siempre recomendamos que hay que mantenerlo al caballo como ocupado con pequeñas señales que le damos o mensajes corporales o mensajes de voz para mantenerlo ocupado y que él siempre esté prestando atención a nosotros y no se distraiga y no se aburra. Entonces uno es oficio a veces porque, bueno, uno sube a un caballo prestado, a un caballo locado, a un caballo que no es personal y no lo utiliza muchas veces, o por ahí lo utiliza para los desfiles, o cuando quiere pasear, o tal vez, digamos, el que trabaja diariamente es distinto. Pero bueno, lo ideal para sacarle estos vicios es ir trabajando y hacerlo en el momento justo. Ver algún tipo de medida correctiva, un pequeño tironcito de riendas, y si él vuelve a su posición normal, acariciarlo. Estos se denominan refuerzos positivos y negativos, es decir, ante una acción negativa que hace el caballo, como por ejemplo morderme la bota, un pequeño tironcito de rienda, esa es la medida correctora negativa, y posteriormente acariciarle o hablarle de alguna forma para que el caballo entienda que recibió esa presión, pero a su vez tiene un premio por hacer caso. Eso se llama refuerzo positivo y negativo, y bueno, hay que verlos y tratar de hacerlos en el preciso instante que el caballo realiza esa conducta. Y una vez que él procese esa idea de premio y castigo, seguramente va a ir perdiendo ese vicio. Dani, te quería consultar, por ejemplo, todo lo que vos nos hablás, ¿sí? En teoría, ¿esto se aplica ahí en el centro de ustedes? ¿Se aplica? Es como que primero a todas las personas que quieren venir a aprender, pero pasa también, como dice, en mi caso, yo por ejemplo, me acuerdo que el año que más anduve a caballo fue cuando hice el servicio militar, porque lo hice en Granadero, ¿no? Entonces, bueno, los caballos, eso también tienen tienen todas sus mañas, imagínate la cantidad de gente que pasa por arriba de sus lomos. Después de ahí, muy esporádicamente, y bueno, y después me vine acá y casi de 22 años que no había subido a caballo, empecé a andar de nuevo. Está bien, no me caí, bueno, faltó tiempo, ¿no? Porque después me terminé cayendo, pero no es que uno dice, no, si yo sé andar a caballo, falta, ¿no? Sí. O sea, vos tenés gente que va y ya quiere subir al caballo, o cómo es en el centro, hacen una charla previa, como vos dijiste recién, claro. Se le arrima al caballo, ¿no? O van directamente a saltar arriba del caballo. No. Nosotros tratamos de que lo que hacemos realmente es que no vaya ya preparado con sus botas de montar, el uso del casco, todo el equipamiento básico, el que puede y el que no puede también. Nunca va y sube directamente. Primero hacemos esta previa que yo te comentaba antes, y aunque si ellos manifiestan que tienen una experiencia o que montaban antes y después dejaron de montar y ahora quieren volver a retomar la actividad, a todos les sometemos al mismo proceso de una evaluación previa. Y sin lugar a duda el acercamiento previo también, lo mismo que el precalentamiento del caballo, lo vamos haciendo con los que recién inician. Y también a todos no le damos el mismo caballo, sino depende del grado de evolución que vaya teniendo el jinete. A lo largo de la actividad, a lo largo del curso, ¿no es cierto?, del proceso de aprendizaje, todos montan todos los caballos. En general, por suerte, dentro del centro, digamos, los caballos están adentro, están en lo que nosotros denominamos su zona de confort, así que actúan muy bien, respetan. Y las veces que no tenemos con actividades con alumnos, nosotros tenemos que entrenar a los caballos, porque es muy importante para el caballo generarle el hábito, tanto el hábito como a la hora de comer, como a la hora de dormir, como a la hora de bañarlo, higienizarlo, revisarle sus cascos y demás, que es una actividad diaria que hacen al mantenimiento de la salud del caballo. Tratamos de que todas las personas que vayan tengan el mismo proceso. Ya una vez en grado de avance vamos cambiando la actividad, digamos, recorrido por la chacra, paseo más extenso, otras cabalgatas, desfiles, inclusive cuando se presentan así todo este tipo de cabalgatas en fechas históricas y patrióticas, invitamos a algunos alumnos, algunos con nuestros caballos, otros traen sus propios caballos, como es, qué sé yo, largas cabalgatas, y bueno,
pero también es importante que tanto el jinete como el caballo estén en buen estado físico. Hablando del tema de los alumnos, para la tranquilidad de la ama de casa, diríamos, ¿no? Que, como se decía antes, yo tengo mi niño. Mi niño ahora tiene 7 años. No subió nunca al caballo. Ponele, vos me decís, desde los 5 es lo ideal. La tranquilidad que se le da a los padres, eso que llevan al niño, porque viste que por ahí siempre la madre, ay no, si se cae, ¿qué le va a pasar? O si el caballo relincha y se paran 2 patas. Bueno, la tranquilidad, le invitan a los padres a que vayan a asistir las clases, o le invitan a la madre. Los padres, la madre, los abuelos, los tíos, nos ha pasado, a veces vienen familias completas, que a veces no solo van a tomar clases de monta, sino que a veces vienen por paseo, los fines de semana largos y demás, van toda la familia prácticamente a Anguilú, porque bueno, es un lugar un poco, como te decía hoy, tipo club, tratamos de reunir a la familia, y mucho más si vemos que los chicos pueden compartir esa hora, esa media hora, una hora con sus padres, con su familia, de poder hacer alguna actividad. Tengo casos de alguna familia que va el padre, con la madre, inclusive con sus hijos, o en algunos casos me ha tocado la abuela y demás. La tranquilidad siempre está porque nosotros, bueno, los caballos están preparados y de alguna forma en esta charla previa le vamos indicando por dónde aproximarse, le vamos dando señales o indicaciones de los mensajes corporales que transmite el caballo cuando se le acerca a alguna persona que tal vez no conoce, o que tiene un perfume muy fuerte, o que está muy cargado, o que viene con mucho estrés o con mucha ansiedad. Entonces hay todo un proceso previo, inclusive en la charla y al momento de acercamiento, que lo que nosotros vemos es que esa persona baje los niveles de ansiedad o de estrés, se calme, se relaje, y a partir de ahí recién comienza. Obviamente que hay chicos que tienen miedo, y el miedo es contagioso, dice el refrán, pero porque, digamos, en general algunos porque han tenido una mala experiencia y otros porque nunca se han aproximado, parece increíble, a ver a un caballo o algo. Entonces vamos acercando, vamos tratando de que se produzca una confianza recíproca, porque tengamos que en cuenta que acá en Corrientes siempre se dice que el caballo olfatea el miedo. Está demostrado científicamente que en realidad no lo olfatea. Lo que hace una persona cuando está con miedo es que se incrementa el latido de su corazón, sus pulsaciones, y el caballo 2 metros a la redonda puede percibir esos latidos. Y es la forma justamente que provoca huida en los caballos, cuando están todos relajados en manada, el que está de guía o el que está de vigía, digamos, acelera su pulsación y automáticamente corren todos juntos. Y no se comunicaron, simplemente por el incremento de los latidos del corazón, de las pulsaciones, y que es percibido por ellos, y su gran instinto de huida hace que la manada reaccione. Acá también pasa lo mismo. Entonces es muy importante esta evaluación previa que yo te decía, de charla, acercamiento, uno va viendo cómo reaccionan, y obviamente es posible que por ahí alguien se caiga del caballo porque se le aflojó una cincha, o porque no prestó atención, o porque una mala... Pero en general, hasta ahora, no tuvimos experiencias malas. Y si vemos que hay mucho temor, en realidad empezamos con algunos juegos primero. Un tambor que simula el movimiento de un caballo, un caballete fijo ensillado que también simula la figura de un caballo, donde el niño o el adulto o la persona va, digamos, incorporando los movimientos, la forma de aproximarse, cómo subir al caballo, y después, posteriormente, pasamos al caballo. Pero en general, hasta ahora, casi todos, en la primera clase ya lo hacemos montar, aunque sea una vuelta. Y bueno, utilizamos, por supuesto, depende de la edad de los chicos, también un caballo de menor alzada, un pony, un petillo, como para que arranquen, ya que ellos no tienen la maduración física ni psíquica como para manejarlo, y después vamos subiendo a caballos de mayores alzadas, digamos. Bueno, en cuestiones de maduración, convengamos que hoy en día hay niños que son bastante adiestrados y maduros, ¿no? Pero bueno, o sea que hay que, diríamos que con absoluta confianza, la ama de casa puede enviar. Ahora, ¿cómo tienen algo pensado para las vacaciones? ¿Una colonia de vacaciones?
recordemos que los chicos van a estar, en principio, falta de actividades, y bueno, y por ahí los padres que no podían, por sus actividades también, llevar, ahora pueden en el tema de las vacaciones, enero, febrero. Sí, ya hemos recibido ahora múltiples consultas porque, bueno, yo creo que la actividad ecuestre es más saludable por el hecho de todo esto que comentábamos, ¿no es cierto? Trabajar en la naturaleza, relacionarse con el caballo, adquirir disciplina y conducta para manejarlo, generarle un hábito de respeto con su instructor, con el peticero, con la gente que está en el centro colaborando con los caballos. Todo eso hace un proceso de sociabilización del chico. Y sí, vamos a trabajar no con colonia, justamente, pero sí con actividades de monta, aquel que quiere montar, aquel que quiere pasear con los caballos, como te decía hoy simplemente, o hacer trabajos pie a tierra, o hacer trabajos de aproximación, simplemente, no digo de tipo terapéutico como es esto de la equinoterapia, por ejemplo. De la equinoterapia, porque digamos requiere de un equipo mucho más profesional, no es el caso nuestro, pero sí posee un poco la experiencia como para formar a los guías, formar a los caballos, entrenarlos. Así que con plena confianza los esperamos, que puedan disfrutar de los caballos. Nosotros siempre lo que decimos es que bueno, se generen un tiempo que es mucho más saludable que estar por ahí encerrado o usando las tecnologías o demás, sin decir que no la usen, sino esto de aprovechar de la naturaleza, el aire libre, que también en pandemia fue donde nosotros más o menos arrancamos con esta movida, porque todas las actividades en lugares cerrados estaban prohibidas y sí se podía hacer al aire libre. Así que enhorabuena que volvamos nuevamente a este tipo de actividades al aire libre y de comunicación entre animales y personas. ¿Qué duración tienen las clases, Dani? Nosotros recomendamos en general no más de 1 hora, por una cuestión de concentración, por una cuestión de esfuerzo físico y demás, y 2 veces a la semana como para que haya una continuidad. Si no puede, una le sirve, pero no hay una continuidad, digamos. Lo ideal es 2 veces por semana, pero a veces, bueno, cuestiones de tiempo de los padres, cuestiones de tiempo de los chicos, cuestiones de prioridad económica, a veces entre mandarle al chico a que estudie inglés o si se lleva matemática, preparar la profesora de matemática y una clase de monta, obviamente va, los dos contribuyen a la capacitación y a la maduración del chico, pero obviamente prioridades aquellas que hacen a la educación personal del chico, digamos, como es el inglés, matemática, lengua, geografía, etcétera. Bueno, ahí en el centro de Anguirú tenemos hay un quincho, por lo que yo veo por foto, y podríamos llevar los profesores, bueno, mientras van rotando los turnos, ¿no? Podríamos aplicar. Sería bueno un centro. Vamos a elegir un grupo, el grupo que se llevó matemática, bueno, a tal horario está el profesor y van rotando, ¿no? Sería bueno un centro integrador, digamos. Y vos sabés que vale esta experiencia y me río porque, bueno, mi señora es profesora y en los inicios teníamos un alumnito que venía a la monta, pero a su vez se llevaba materia. Entonces la madre nos pidió por favor, así que compartía media hora de monta y media hora de matemáticas. De matemáticas, pero era, ¿viste? Después dijo mi señora, no mirá que idea. yo abandoné la profesión. Ah, Pero no. es una buena idea. Ojalá a futuro se pueda hacer un centro integral de todas esas cosas que hacen a la formación de los niños, de los adultos y de todos aquellos que quieren aprender, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros hablábamos nuevamente hablábamos de todo lo que es infantiles, ¿no? Niños, pero pueden ir adolescentes, pueden ir adultos y pueden ir personas en la tercera edad también, siempre como vos decías, que tengan una buena actitud física, no tengan ningún impedimento, más precisamente en la cadera sería, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros aceptamos todas las edades. Hablamos de niños porque, bueno, el grueso del segmento está dado por niños y en general todos quieren ya, desde una determinada edad, comenzar a darle ese dote de jinete. Pero tengo alumnos mayores que las clases, casi todas, la mayoría son personalizadas porque a veces algunos no quieren, digamos, que lo dejen solo, ¿no? Que lo dejen, que no sabe andar o algo por el estilo.
Entonces, o a veces van amigos o amigas de 60 o más de edad a compartir. Y por supuesto que a veces dicen, no, pero ¿cómo está para subir? El estribo no le da. Bueno, tenemos ayudas para eso. Si están muy bien y no tienen impedimento de hacer un esfuerzo físico, le alargamos el estribo del lado de montar y sube. Y si no, tenemos, digamos, pequeñas banquetas o cubiertas rellenas donde pueden hacer equilibrio y subir sin hacer esfuerzo, sin lastimarse, digamos. Y les recomendamos siempre algunos ejercicios para fortalecer las piernas para que no muy lejanamente puedan subir desde el estribo, digamos. Yo, como vos lo conocés a Dante Romero, ¿no? Cachito. Cachito. Sí. Me dice, ese día del desfile, que ya vamos a entrar en ese tema, me dice el desfile, Dani Torres lo llevó a su alumno más nuevito, por Salvador Sánchez, que iba. Seguramente, no sé, parece que está de guardia ahora Salvador, pero igual le mandamos un saludo. Dice de Dante, es el alumno más nuevito de Dani. Yo he escuchado anécdotas de que Salvador Sánchez sabía andar a caballo, bueno, hasta que ¿lo viste? Tuve ¿cómo se dice? Las anécdotas se hicieron realidad, ¿no? Sí. Contanos, Dani, a lo largo de lo que pasó todo este 2024, que ya va finalizando, estamos a días que finalice, hoy es 4, podríamos decir que estamos casi 28 días. Último 29, mes del año. Del mes. ¿Cómo fue cómo lo ves vos, el balance del centro? Vi que el centro estuvo muy bien representado. En el último artículo que te pasé del diario Libertador, salió en la tapa de la sección interiores la foto en donde los jinetes por el aniversario de Curuzú eran los del centro Anguirú, y se hizo, al salir en el diario, se reconoce provincialmente, ¿no? Todo lo que está pasando acá en Curuzú. ¿Cuál es el balance de cuántas cabalgatas participaron? No sé si nos va a dar tiempo de contar sobre las cabalgatas o vos querés venir después y charlamos. En realidad hay millones de cosas que me van a faltar preguntarte, porque vos recién hablabas de los estribos y el estribo del lado, y después por qué se sube del lado izquierdo y no del derecho, por qué acá usamos una mano para la rienda y no dos, por qué se usa montura y no silla. Hay millones de preguntas y la verdad que es un tema muy interesante, pero lo que a mí más me interesa ahora es que vos me digas cómo fue el balance del centro Anguirú y la importancia que tuvo, por ejemplo, de participar en la cabalgata histórica de Belgrano, que fue una de las cabalgatas. Después, personalmente, donde nos conocimos en Yapeyú, que ustedes hicieron todo el trayecto desde Curuzú a Yapeyú. Y bueno, para cerrar el año, el 16 de noviembre, donde participaron en la cabalgata, en el desfile por el aniversario de la ciudad. Bueno, Nobleza Obliga, un gran saludo para Salvador, que está cumpliendo con sus funciones de servicio, y también para Cachito, que se anduvo incursionando en la monta y fue uno de los primeros que realizó esta fiesta de la tradición de gran envergadura, de gran categoría, en la localidad de Cazadores. A él y a todo su equipo, por supuesto, un cordial saludo. Y hay que resaltar estos hechos porque son de mucha trascendencia para todos, digamos, ¿no? Para todos los que nos gusta cabalgar, nos gustan los caballos, nos gusta la cultura, nos gusta la tradición. Y sí, por supuesto, también, si me invitás, que quedan todos estos otros temas muy interesantes, estribos, monturas y tantas cosas que son, para mí, totalmente apasionantes y las estudios en profundidad. El pelaje también faltó. El pelaje también, sí, el pelaje. Porque yo le digo a mis amigos, el caballo tiene 2 orejas, 2 bocas, una boca, diente, 4 patas y una cola. No me vengan, para mí son blanco, marrón, negro y overo. Y ellos, pero ahí sí, por supuesto. Me retan de todos lados, pero... Vamos a charlar de ese tema, es un tema interesante, es una cuestión de
de pigmentación y melanina, que es una célula que trabaja sobre los pelos del caballo, y vamos a ver por qué pelo y por qué capas también. Ojalá podamos hacer esta charla, que son muy interesantes. Y volviendo al balance, bueno, la idea nuestra, siempre de toda mi familia, al ser oriundo de Curuzucuatiá, fue participar en todas aquellas actividades que tengan que ver con el mundo ecuestre. Y no solo desde el punto de vista de lo tradicional, sino también desde lo social, lo deportivo, lo patriótico y todo aquel evento en que nosotros pudiéramos participar con caballos. Entonces el centro siempre asistió originariamente a cabalgatas como el Gaucho Gil, que si bien, digamos, hoy está reconocido como una cuestión de fe y no un mito, la Iglesia lo está aceptando. Tuvimos otras cabalgatas temáticas como por ejemplo la fiesta del esquilador, la fiesta de Pago Largo. Tuvo otras fiestas de índole religioso, como a Itatí, me he ido acá desde Curuzú a Itatí con un grupo de amigos, otras de localidades más cercanas. Y el último suceso realmente histórico lo consideramos nosotros, emular de alguna forma el recorrido que hizo el general Belgrano en su campaña al norte. Si bien los puntos de recorrido no fueron muy precisos porque no existía cartografía en esa época, mapa y demás, ya el hecho y sentido histórico que se le dio a esto fue de real importancia para Curuzú. Y yo creo que todo este tipo de actividades van a contribuir a futuro, no solo a lo cultural, a lo histórico, a lo tradicional, sino también al turismo. Va a ser muy importante para Curuzú darle vuelo y relevancia a este tipo de actividades, ya que Curuzú no tiene río, pero tiene otras actividades como por ejemplo la del mundo ecuestre, la vida de campo, las granjas educativas. Son ideas que uno va acunando y que de alguna forma van a servir. Y como tomo la idea de Dani también de hacer aquí la escuela integral en Anguirú, sí. O colonia de vacaciones, bueno, así que le robo la idea y lo hago públicamente porque es bueno reconocer las buenas ideas. Bueno, maestros hay de sobra. No sé si tu señora era de secundaria o primaria, pero ya te conseguimos una de primaria. Ya le avisamos que entonces si quieren ir a prepararse los chicos, pues de paso pueden, o si no, vayan a disfrutar de unas clases magistrales de monta y de paso pueden estudiar después de la monta. Por supuesto, y hacemos el ciclo completo. Pero bueno, vos hablabas de cabalgata. ¿Cuál fue la cabalgata más representativa? En realidad todas fueron importantes y recién vos recalcabas que el hecho de, la verdad es muy lindo lo que pasó en Cazadores, que fue la primera de muchas fiestas que se vienen por delante por el Día de la Tradición, y eso en la zona no hay. Hay en paraje, pero de localidades más lejanas, no acá. Acá no teníamos tan cercano eso, ¿no? Pero no nos olvidemos del amigo Rufino, que seguramente nos estará escuchando, después nos va a pegar un tirón de oreja. No, por supuesto, Rufino, una leyenda, Tomás Álvarez, toda esa gente de Cazadores que siempre está muy bien predispuesta para colaborar con el tema de los que andamos por ahí, como decía Rufino la otra vez, al costado de la ruta cabalgando, digamos. Yo creo que toda la gente de Cazadores, me tomo el atrevimiento de decirlo públicamente, es muy solidaria, siempre está predispuesta, Cazadores, Espinillo, Basualdo, Pairirí, toda esa zona que yo de alguna forma conozco por este tema de las cabalgatas. La gente ya nos empieza a mandar fotos de jinetes, ¿eh? Nos han realmente con el corazón abierto, nos han brindado lo que tenían a su disposición para que nosotros podamos estar presentes en esos lugares, así que totalmente digno de resaltar. Y obviamente esta capacidad de contribuir, de organizar y demás, que tiene Cachito y toda su gente ahí, toda su localidad, le permitió hacer creo yo, tal vez pueda equivocarme, siempre hay cosas para mejorar, con total éxito esta fiesta de la tradición. Hay otros lugares como Buenos Aires, Areco y demás, que es la capital de la tradición, en muchos lugares
que se hacen, pero este evento para mí fue muy calificador y de alguna forma marca un hito para hechos futuros que se podrían ir incorporando a la agenda, ¿no es cierto?, de la provincia, no solo de Cazadores, sino también para Curuzú. Y obvio que desde el punto de vista personal, y volviendo a la pregunta que me hacías, la cabalgata que más me impactó a mí, que la hice hace muchos años, y lo asocié a una experiencia que tuve cuando yo me recibí en la escuela de oficiales de prefectura. Me tocó hacer un viaje de instrucción y de capacitación al Vaticano y tuve la oportunidad de conocer al Papa Juan Pablo II. Y esa misma sensación, ustedes me dirán, este tipo es tan loco, la tuve cuando hice la cabalgata desde Curuzú a Itatí. Encontrarme, hacer todo ese recorrido y llegar a la capilla de la Virgen, creo que fue muy emocionante para mí. Han chorreado algunas lágrimas del cielo, y esas son dos grandes experiencias. Y desde lo histórico y cultural, obviamente también fue muy lindo la experiencia esta de reconocer a los mártires de Pago Largo, la cabalgata de Belgrano, en fin, Yapeyú mismo, la patria se hizo a caballo, el creador de la Escuela de Granaderos a Caballo, alto honor para el Dani de haber pertenecido, ¿no es cierto?, y haber hecho el servicio militar. Mi hermano también hizo el servicio militar, a quien fuera el creador de Granaderos a Caballo, el general San Martín. Ojalá pudiéramos copiar muchos de sus hazañas, de sus hechos y de sus virtudes, así que la patria siempre está presente y el caballo nos acompaña. Eso sí, que el caballo está presente en todos los actos conmemorativos de Corrientes, ¿no? Y en realidad Corrientes también se sigue haciendo de a caballo, porque todos los productores acá, como vos decías, hay veces en algunos lados ya se reemplazó el caballo por las motos, cuatriciclo, camioneta, pero no, acá en la zona todavía seguimos de a caballo, y lo importante que es saber manejarlo, ¿no? Dani, para ir cerrando, okay, no te quiero robar más tiempo, capaz vos tenés clase, ya una hora que estuvimos charlando. Espero que, como te vuelvo a repetir, que no sea ni la primera ni la última. Vamos a seguir por más, faltan muchísimos temas por tocar. Pasaron los datos de contacto y los datos de contacto del centro para que la gente se comunique, y los días que ustedes están ahí presentes. Bueno, primero agradecerte por tu gentileza, tu gran predisposición a escuchar estos conceptos desde la teoría y desde la práctica. Esto es muy importante para un comunicador social porque tiene que ver con la pluralidad de conceptos, y yo creo que también es una forma de generar cultura, defender tradiciones y permitir la libre expresión a aquellos que tenemos una o varias ideas sobre el manejo de los seres vivos. Así que digno de destacar, lo digo públicamente y respondo por ello. Y sí, nosotros tenemos en Facebook, Centro Ecuestre Anguirú, ahí tienen todo tipo de información, en Instagram también, y obviamente ahí mismo figuran nuestros teléfonos. Nosotros estamos ubicados en Tarragorros y 126, sobre la ruta 126, aproximadamente a 40 metros. Siempre que establecemos algún contacto con la gente que va a ir, nosotros lo que le pedimos es que primero vengan a conocer el centro para que vean si satisfacen sus expectativas, hagamos una charla personalizada, los chicos vean los caballos. Y la idea nuestra es no generar falsas expectativas, sino que darles certeza. Uno de los aspectos muy importantes que decía hoy vos para la ama de casa, darle seguridad, y siempre los padres los acompañan a los chicos. Lo que nosotros no permitimos es que participen de la clase haciendo opiniones, lo pueden hacer en forma personal conmigo o después, o dando indicaciones a los chicos. Sí, verlos, sacar fotos, pasear, inclusive llevarle de tiro si quieren al chico, todas esas actividades las pueden hacer, pero en el tema de instrucción, disciplina, que es uno de los principios que nos queda pendiente para la próxima charla, si Dios quiere, sobre las actividades ecuestres. Es muy importante la disciplina, la adecuación, la formación, el lenguaje, la forma de comunicación. Así que seguramente eso, más todo lo que es equipamiento del caballo y todos aquellos temas que salgan, si Dios quiere, lo vamos a desarrollar, y si no lo sabemos, lo vamos a investigar y seguramente vamos a llegar a algún punto en común o principalmente, y valga la redundancia, en principios que son de uso generales.
No sé si para la segunda entrevista o cuando vos estés de acuerdo, lo que a mí me gustaría es invitarte a vos y a tus alumnos a que vengan a contarnos la experiencia también, ¿no? Eso sería la verdad para los chicos. Vuelvo a repetir, doble golpe, knockout y sorpresa, que un comunicador social abra las puertas para lo que sería una comunidad ecuestre y sobre todo para los chicos, que cada uno cuente su experiencia y de la voz de los chicos, como dice un viejo refrán, los chicos y los mamados no mienten, así que bueno, sería muy bueno desarrollar eso. Aparte de la vivencia como experiencia, ¿no? Totalmente. Porque una cosa es que vos me cuentes, otra cosa es lo que ellos viven. Sí, ¿no? sí. Nosotros, y paso el aviso, me olvidé un poquito a veces, detalle importante, toda la clase de los chicos son grabados en pequeños videos que luego son enviados a los padres a través del WhatsApp con mínimas sugerencias o correcciones y de alguna forma también le estamos mostrando a los padres y a los chicos su grado de evolución clase tras clase, sobre todo en la postura, en el uso de las manos, en el uso de las piernas, los movimientos corporales, etcétera. Así que importantísimo y la verdad que me sorprendiste con dos grandes y brillantes ideas que hacen a la comunicación social y a la formación de los ciudadanos. Dani, por último, lo que te quería preguntar era, aparte de vos y tu señora, que ahí está con los libros de matemática para los que se llevaron a febrero, ¿quién más está? Tengo entendido que está tu niña también. Está Carolina, por supuesto que ahora está terminando un instructorado internacional en tareas realizadas con caballos y tiene ya obviamente curso y formación experimental conmigo. Ella también ha cabalgado a Itatí, ha cabalgado a Yapeyú. Mi hijo, que hace ciertas apariciones temporarias cuando hay mucha demanda, también ahora anda por México por ahí con sus actividades. Y después los chicos que son asistentes nuestros, que colaboran, y tenemos alumnos que son también que nos asisten. Aquellos que están más capacitados nos acompañan en el proceso de entrenamiento de los que recién se inician. Así que hemos armado un equipo que de alguna forma está formado por gente que se va formando y evolucionando y tiene la cultura del centro, digamos. Por darte un ejemplo, si alguien va a ensillar un caballo, todos te van a decir lo mismo, cómo empiezan a ensillar el caballo, primero por la cabeza, después, etcétera, etcétera. Es decir, estas cosas de transmisión de este proceso es muy importante para los chicos y para los adultos también. Digamos, a veces uno puede tener conceptos incorporados por costumbre o tradiciones que pueden ser ciertos, pero tal vez sean erróneos. Y lo que tratamos es de cambiarlo y fundamentalmente de mostrarles por qué y los resultados que se obtienen con esos cambios. Bueno, ahí vos ya hacías hincapié en algo que por ejemplo, ustedes tienen una particularidad y a mí, en ese sentido, me enseñaron al revés. Primero se pone todo en la monta, ¿no? Todas las canchas, diríamos, y por último es en la cabeza. Claro. Y ustedes empiezan desde la cabeza hacia atrás, ¿no? Sí, nosotros empezamos siempre, aparte del bozal y demás, que algunos lo usan arriba de la cabezada, otros debajo de la cabezada, lo enfrenamos porque en general si el caballo está bien adiestrado, está bien domado, el hecho de que le pongan ya el freno y demás, eso le quita perspectiva de movimiento o que se asuste, se puede asustar igual, pero digamos ya el caballo sabe lo que va a venir con la colocación de esto, al igual que sabe cuando le colocamos las calchas, digamos, sí. Pero le hacemos ese hábito al caballo para que sepa todo lo que viene después, digamos. Tendríamos que tener un día en particular para hablar de hábitos, ¿no? Te tiro una, ahí en la zona, el amigo Mariano, por ejemplo, en el campo donde él trabaja, ¿no? Hay algunos caballos que no salen, o sea, ¿cómo te puedo decir? Vos lo ensillás todo, pero no lo podés montar afuera del galpón. Tenés que salir con el caballo ensillado. O sea, montado ahí. Tenés que salir montado desde el galpón. Y me dice, pero va a montarlos afuera. Yo le digo, pero escúchame, ¿cómo vos vas a salir del galpón
O Y sea, así te toca enseñar en el medio del campo. claro, y yo, esa es la pregunta mía. ¿Y cómo hacen después? Porque en algún momento tienen que bajar del caballo, Sí, sí, sí. ¿no? No, después ya se adapta, pero la primera subida tiene que ser adentro del galpón. ¿Y si amanecen en el campo, le digo yo? Sí, sí, Y sí. ahí quedó. O una cabalgata, una cabalgata de largo aliento, una cosa así. Bueno, Por eso, entonces- bueno, yo creo que hay que ver el caballo para cada actividad. Pero convengamos que a lo mejor le generaron ese hábito. El caballo debe sentirse inseguro fuera del galpón y muy seguro dentro del galpón. Claro. Entonces hay que buscar el vínculo de confianza que él se sienta seguro fuera al aire libre y que se lo pueda montar. Hay que trabajar sobre ese aspecto porque tiene que ver con la confianza, el miedo que tiene el caballo. El caballo tiene una reacción adversa o huye porque tiene miedo. Anota eso, El anota miedo, eso. digamos, es la cuestión que hace que tenga estas reacciones. Entonces hay que encontrarle el punto en que él se sienta confiado, que no tenga miedo y que acepte esa relación. Bueno, entonces queda pendiente. Para cuando vos le decías, no es que te estoy diciendo para allá, sino para cuando vos le decías, obviamente que queda la otra charla siguiente donde podemos hablar de hábitos y de lo que yo te pregunté, que es mi gran duda, que igual no te lo voy a preguntar después de micrófono, que es por qué la izquierda, ¿por qué la izquierda? ¿Por qué a una sola mano? ¿Por qué no de a dos manos? ¿Y por qué no se sube por la derecha? Perfecto. ¿No? Tomamos... Pero después también lo que quiero es si se podría hacer antes de fin de año o entre medio de las dos fiestas, venir que vos te hagas presente con todos los chicos y ahí compartir un rato de la experiencia de ellos y también cómo fue el año, ¿no? Sí, 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 tomo la invitación con mucho gusto y con mucho orgullo y profundo agradecimiento, como te dije. Lo charlo con los chicos, con los padres de los chicos, que tienen que venir autorizados, traer a los padres. Y si Dios quiere vamos a hacer esa charla, esa reunión, y me parece algo totalmente innovador en programas radiales y en Curuzuguatiá y en la provincia, digamos. Así que una idea muy importante. Y los otros temas, una mano, dos manos, por la izquierda, por la derecha, temas muy apasionantes y también tienen que ver con un poco de historia, así que con muchísimo gusto cuando coordinemos, cuando vos me des la libre disponibilidad, arrancamos sobre eso y muchos temas, porque muy interesante y me apasiona muchísimo hablar. Después convengamos que estamos en una zona que tenemos 3 países diferentes, ¿no? Podríamos hacer una evaluación de cómo es la monta y el caballo en la Argentina. Tenemos Brasil, que es totalmente diferente. Los brasileros aman la mula. Sí, tienen, digamos, esa raza de equinos por allá que son espectaculares. He estado viendo fotos y siguiendo muy de cerca el uso que le dan. Pero bueno, también tiene que ver siempre la raza de caballo con el uso que le van a dar en cada región. Sí. Por ejemplo, en la zona cuyana, bueno, también el camino pedregoso, el tipo de transporte, qué uso le van a dar, usan otro tipo de caballos. En regiones donde no hay transporte o tienen que desmontar bosques, utilizan caballos de carga. Bueno, tiene que ver siempre con una actividad. Y obviamente siempre lo usamos a nuestros queridos amigos los caballos y ojalá que siempre lo usemos con mucho respeto, ¿no? Hay un refrán que dice por ahí, hay hombres que acarician al caballo no porque lo quieren, sino porque saben que lo tienen que montar, digamos, ¿no? Y cierro una frase, si me permitís, ¿Sí? relacionado con el mundo del caballo, ¿no? Dice un viejo escritor que el hombre y el caballo son dos seres de una inteligencia superior. Uno dominado por el ego y una sociedad que lo condiciona, que es el hombre. Y el otro sin opción a elegir, que es el caballo. Bueno, nos estábamos olvidando del tercer país que es la vedette, porque ellos son vedette, es el Uruguay. El Uruguay tiene una otra forma totalmente diferente de manejo de caballo, ¿no? Sí, sí, y además Uruguay empezó a desarrollar o está trayendo muchos domadores y dando cursos y demás, relacionado más con la monta inteligente, la monta racional, la doma racional, perdón.
Así que yo creo que hay una evolución, sigue el caballo dándonos, digamos, instrumento creador de múltiples actividades. Lo hemos utilizado como... Hay un artículo muy interesante, el ángel sonador, en la época de la difteria se utilizó suero de caballo para sanar. Ahora en la pandemia hemos estado también utilizando determinados sueros. O sea, el caballo, las múltiples funciones que tiene y provecho que nos da a nosotros, los caballos sanadores, ahora utilizados en equinoterapia y demás, bueno, pero me queda la parte también mitológica, histórica y religiosa que lo podemos desarrollar un día. El caballo aparece hasta en el libro del Apocalipsis, en la Biblia, en las cartas del tarot. En todos lados. En todos Mire, hablando, me está escuchando porque bueno, ya son las 11, ya pasadas las 11 y 20. Los muchachos ya están de regreso preparándose para ensillar la cuchara, ¿no? Y me dice mi amigo Pipi, que está con Mariano Riquelme. Y bueno, Mariano, nosotros le decimos capataz, el que está ahí en la estancia del Venado, y él desde ahí es donde salen los caballos montados desde el galpón. Pero él me dice la primera ensillada se hace en el galpón, después ya no. Después es como vos decís, es una cuestión de seguridad. Claro. Capaz que una vez que uno le ensilló ya sale del galpón y bueno, después anda trabajando por el campo y está. El problema de salir del galpón es agarrarte la frente por que los galpones de campo no son altos, no son altos. Ese es el problema. Están con caballos de mucha alzada. Sí. Y después la famosa frase de los muchachos es: acá todos los caballos son mansitos. Mentira, eso es mentira. Bueno. Yo le digo siempre, cuando vos me decís que son mansitos, ya me tengo que poner un abrojo entre la pantorrilla para agarrarme del caballo. Eso me hace mucho acordar a la época de mi padre, porque era rural, ¿no? Y yo creo que falta, esa es parte de la picardía criolla. Y siempre, bueno, obviamente que todos debiéramos conocer en profundidad a nuestro caballo. Y sucede de hecho así con quien trabaja todos los días, que tiene la actividad rural, además conoce profundamente a su caballo en idas y vueltas. Sí. Y a veces está ese concepto del que es pueblerino, o que es porteño, o por ahí el que es agrandado, o que va vestido de paisano, y siempre alguna sorpresita le queremos dar. No es bueno eso, pero bueno, hace a lo que vuelvo a repetir, uno lo hace sin maldad, lo hace como parte de la picardía criolla, a veces termina alguno con un hueso partido, con la cabeza golpeada. Así que nosotros acá en Anguirú, otra de las cosas que utilizamos para la monta es el casco como protectores, y también ya se está utilizando, ¿no es cierto?, también el uso de chalecos de seguridad que traen un airbag. Los estribos también traen un sistema de seguridad para no quedar enganchado en los pies y cuando se estribe se abra el estribo. Así que temas muy interesantes, ¿no? Ese otro tema de estribo, porque en Estados Unidos los estribos son anchos. Sí. O sea, anchos y en todos los sentidos, para el pie y anchos así de los costados, ¿no? Sí. Y acá en Argentina es como que vos lo calzás a medida del ancho de tu pie. Hasta el taco de la bota, más o menos. Sí, muchos lo usan hasta el taco de la bota, es un estilo litoraleño y el taco de alguna forma impide que pase de todo el estribo y bueno. ¿Qué sucede acá? Que si por ahí uno se cae del caballo, queda enganchado en el estribo y se lo arrastra. En general los que se inician en la monta, nosotros también usamos unos estribos de hierro ancho, cosa de que el pie esté siempre suelto. El problema es que si pasa de todo el pie, puede quedar enganchado, pero también el hecho de ser amplio hace que puedan sacar el pie con suma precisión y no quedar enganchado. Hay todo ahí una serie de conceptos, digamos, relacionados con la forma de los estribos, y también la colocación y la posición de los estribos, que dependen a veces de la montura, del basto, de la silla que se utilice y la actividad que realice obviamente el jinete, ¿no? Porque, por ejemplo, el que corre en el turf prácticamente va parado arriba del caballo, claro, utilizando el centro de gravedad en su punto específico para montar al caballo y desarrollar toda la velocidad, ¿no es cierto? Bueno, esto no están los muchachos estos que me están hablando, no son jinetes de turf, pero sí,
ellos creen que tienen un Fórmula 1 de caballo, porque andan a los trotes y se corren. Hablando de lo que vos decías, picardía criolla, ¿no? Vos sabés que he conocido mucho, en realidad, en los campos de la Flaca, en la zona de Murucuyá, los hermanos tienen esa picardía y a mí siempre me dan, no, si es mansito, o como uno tenía que, como yo no sabía ensillar, entonces los muchachos se olvidaban de pegarle la última ajustada, ¿no? Y cuando me quería acordar andaba por entre medio del cangrejal, tirado, todo mojado y demás. ¿Cómo es? Acá me dice que ya me están encargando un chaleco, dice con airbag para mí. No, lo que tienen los muchachos estos es que para ellos todos los caballos son mansitos. Esa es la realidad. No, por supuesto. El problema es que ellos tienen una particularidad de trabajar. Trabajan y no todos los días usan el mismo caballo. Entonces es como que van rotando y tienen que usar todo. Y a mí me dicen, bueno, vos tenés que subir a todos los caballos. Pero yo no soy experto jinete como ustedes, le digo. Claro. Aparte, no tengo 18 años, aunque parezca de 18, le digo, no, ya lo tengo 18. O bueno, Mariano tiene 28, Pipi tiene 23. Pibes. Sí, el que es el máximo jefe de todo, que es Diego Riquelme, tiene... no llega a los 40. Claro. Después está el amigo Guiro, tiene casi, es más chico que yo. Entonces, ellos son todos ágiles jinetes y van rotando, no todos los días el mismo caballo. Entonces, yo cuando me voy con ellos, yo tengo que hacer lo que hacen ellos. No, sí es buenito, sí es buenito. Me dieron uno que era buenito y creo que me fui en 2 patas de una estancia hasta la otra con el caballo. Sí, suele suceder. Y bueno, yo te decía hoy al principio que también nosotros cuando iniciamos el proceso de enseñanza en Anguirú comienzan con un caballo y a medida que va evolucionando y en general todos terminan montando todos los caballos que hay en Anguirú, salvo contadas excepciones. Lógico es y destacarlo de los muchachos que están todos los días a caballo y van rotando sus caballos, que como yo te decía se produce una comunicación, un vínculo, y los conocen y tienen el instinto y la capacitación, además de la juventud envidiable, de prevenir las acciones del caballo. Esto es leer el lenguaje corporal del caballo antes de que suceda un evento. Y obviamente que si vos lo andás, acá también, si te comenzás a entrenar y a conocer esos caballos en forma continua, por eso te hablaba hoy de la continuidad de los procesos, vos vas a ir conociendo que algunos caballos doblan más fácil para la izquierda, otros para la derecha, algunos responden más a la presión de los gemelos, otros requieren de un talonazo, otros no hacen caso y responden más a la fusta, menos a la fusta. A otros hay que agregarle ayudas artificiales como el uso de la espuela, como para tocarlo un poquito, arriba de la cincha, detrás de la cincha. Bueno, eso hacen al lenguaje y la comunicación no verbal que desarrolla el jinete con su caballo cuando lo usa, se le genera este hábito. Podrán decirme, un caballo bien domado tiene que responder a todos los principios generales que hacen al manejo, ¿no es cierto? Pero esto ya entramos en un terreno de que aquel que entiende perfectamente cómo se maneja un caballo, entiende su lenguaje corporal y está habituado a andar a caballo. Entonces, digamos, el caballo bien domado o no necesita espuela, como te decía hoy, no necesita látigo, simplemente con las instrucciones básicas que reciben, la presión de las piernas, las voz, el manejo de la rienda, un pequeño toquecito, el caballo ya tiene que estar motivado. Lo mismo para subir y bajar del caballo, ¿no es cierto? Hay caballos que no se quedan quietos. Y vuelvo a sostener, y soy fiel a mis principios, de que el caballo tiene que mover cuando el jinete lo ordena, digamos. Sí. Ese es el dato para Mariano Riquelme, ¿eh? Un dato, le vamos a volver a repetir. Una última pregunta, ya estábamos cerrando de las 11, pero seguimos la charla que es apasionante esto. Sin oponer. Dani, una última pregunta. ¿Vos cuál considerás que es el objetivo del Centro Anguirú? Que tus alumnos sean duchos para montar el caballo y que bajen del caballo y puedan hacerlo en cualquier otro caballo, o hay un objetivo más grande que ese.
No, bueno, aparte del cuidado del animal, claro. Sí, el no sobreexigirle, porque eso también es otro tema que vamos a tocar más adelante, es la sobreexigencia que uno le da al animal, que por ahí puede terminar en un hecho fatal, ¿no? El objetivo principal que tiene Anguirú es generarle un vínculo de confianza y respeto con el caballo. Y después entran otros dos conceptos que lo tenemos que ampliar, no es que quiera venir a visitarte de nuevo, no. Que una cosa es andar a caballo y otra cosa es montar a caballo. Una cosa es dominar al caballo y otra cosa es controlar al caballo. Nosotros lo que tratamos de darle, como todo centro de formación, es una base de instrucción general, que pasa, ¿no es cierto?, desde la colocación del bozal, cepillado, cuidado básico y monta, y no que salgan domadores. Muchos me han ido a preguntar si le podía entrenar para correr carreras, otros para domar. Simplemente nosotros lo que le decimos es: te enseñamos a que vos montes, que subas tranquilo, que puedas comunicarte con cualquier caballo leyendo previamente los mensajes no verbales que te pueda dar un caballo que vos no conocés. Pero además es importante siempre, lo mismo que cuando uno va a comprar un caballo, conocer su trazabilidad. ¿Qué es esto? El historial del caballo. Claro. Che, te debe pasar a vos cuando vas por ahí a visitar a un amigo al campo. Es manso, responde bien a las riendas. Uno hace preguntas básicas. Claro. Y si la persona es confiable y es un buen amigo, te va a decir: sí, mirá. Ahora, si es medio picarón, te va a decir: no, subile, metele espuela, y bueno, y ahí agarrate Catalina. Claro, ya sé. Pero bueno, la idea, el objetivo de Anguirú es vínculos estables, permanentes, y que puedan montar cualquier caballo bien domado. Perfecto. Bueno, Dani, son las 11:30 de la mañana, la verdad que es una charla apasionante, da para seguir hasta las 12, pero seguramente vos tenés tus actividades, nosotros tenemos que cumplir con nuestro auspiciante. Queda abierta para el día que vos quieras. Si querés elegir los miércoles, fijamos los miércoles. Vos venís, me quedé pensando en que quiero que venga con tus alumnos y sí va a ser factible y mucho más práctica la semana esa de entre las fiestas, porque los chicos ya van a finalizar las clases. Sí, totalmente. Nosotros... O sea, las clases a nivel colegio, ¿no? Sí, no sí, las sí. clases de Anguirú, porque ustedes van a seguir todo enero, todo febrero, se toman un receso. No. Nosotros continuamos, posiblemente nos tomemos algunos días, algún feriado así, pero le avisamos a todo, pero vamos a estar todo el verano porque ya nos han ido consultando. Y además también hay gente que viene de afuera, como te decía hoy, y nos llama y nos hace reserva para montar 2 días, 3 días, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar. Y sí, yo ya empiezo a hablar con los padres en esta semana para coordinar un día. Vamos a traer, si me escuchan mis alumnos, a todos los que no se llevan materia. Y los que se llevan materia, una vez que lo aprueben, los vamos a traer, pero los vamos a traer. Así que tomo la invitación y charlamos para fijar la fecha. Agradezco nuevamente la invitación. Espero que no nos hayan aburrido del tema. Y seguramente seguiremos charlando de caballo, que es un tema apasionante. Acá me hacen 2 preguntas. Una es si uno tiene su caballo y puede ir con su caballo, si hay algún problema en eso. En general no estábamos aceptando esa modalidad. ¿Por qué? Porque yo tengo la libreta con mi caballo con todas las vacunas, y por ahí el caballo me ha pasado que en un momento presté freno, me olvidé de lavarlo, fíjate vos, pequeño detalle, y se contagia alguna enfermedad. Entonces, por ahí si tomamos todos los recaudos, su caballo tiene todas las vacunas, no tiene ningún tipo de impedimento, no es agresivo con otros caballos, puede atropellarse en la clase, digamos, con los otros caballos, no hay problema. No resulta un riesgo, podríamos charlar. No ¿Hay sistema de guardería? Estamos ideando nosotros ahora. Estamos pensando, porque yo en mis avisos tenía que a futuro iba a abrir el pensionado de Quino. El pensionado de Quino, que es un lugar donde uno deja su caballo y tiene distintas modalidades. Bueno, yo creo que tenía, no me acuerdo bien,
el que brindaba ese era la sociedad rural, pero creo que no sé si se dejó de brindar o es solo para socios, ¿viste? No Y tengo después muy tengo en conocimiento claro, si hay otro más. no o tengo muy en claro, no sé si es para socios y demás, la verdad no quiero hablar de eso porque no sé, digamos, posiblemente sea solo para socios. Pero las distintas enfermedades que aparecieron en estos últimos Sí. años con el caballo, que en principio parecía que estaban erradicadas y que habían desaparecido, puso, digamos, un semáforo en rojo en esto de los contactos de los caballos que toman agua del mismo bebedero, que por ahí en muchos casos uno descuidadamente utiliza el freno o presta los frenos y lo hace de buena fe, y de repente te encontrás con un contagio. Y la verdad que hoy día mantener un caballo da mucho trabajo, por ahí se contagia o trae algunas enfermedades y hay que aislar a todos los caballos. Entonces no es solamente el riesgo de decir no, se contagió un caballo, sino que a veces depende de la enfermedad que tenga, capaz que tenés que aislar todo tu sector y todo el sector de tu vecino. Claro. Consecuencia, estás provocando prácticamente un alto riesgo en toda la localidad. Entonces, pero todo es charlable. Eso queda a evaluación y a criterio del centro, ¿no? Ir y charlar. La otra pregunta es si dan clase para chicos autistas. No, nosotros, eso sería un poco, digamos, de lo que es equinoterapia, ¿sí? ¿no? En la rural está Rosario Echaú, que tiene un centro de equinoterapia. Pueden dar clases los sábados, creo que cierra ahora en diciembre, pero bueno, pueden acercarse por ahí, charlarlo con ella. Yo creo que ellos están preparados para eso. Yo no tengo el equipo de profesionales como psicólogo, terapeuta, acompañante, digamos. Sí, puede ir en algún chico en algún momento si quiere ir, conocer el centro. Bueno, convengamos que un pequeño paseo, algo más lúdico, digamos, no constante. Y bueno, convengamos que el tema del autismo tiene diferentes grados. Totalmente. ¿No? Ahí capaz que estamos hablando, como pasó con un actor que descubrió a muy lejana edad, cuando tenía 45, 50 años, descubrió que era autista. Sí, no, por eso te decía que, digamos, si quiere acercarse, verlo, hacerlo como una actividad más lúdica, sin mucha obligación, y nosotros también una pequeña evaluación, charlar con los padres y demás. Por dos cosas, por una cuestión de profesionalidad y por una cuestión de seguridad para los padres, para que realmente vean si es lo que buscan, vean si les interesa y qué es lo que le podemos dar. Uno tiene que ser muy consciente siempre de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que existen en esta actividad. Claro, ¿no? Así es. Bueno, Dani, la verdad que ha sido un gustazo enorme, ya lo veníamos anunciando de hace rato. Hoy se dio y bueno, espero de ahora en más poder charlar con vos, no sé, según tus tiempos, y quedaron muchos temas por hablar. Después, por ejemplo, me manda otro mensaje el amigo allá que me dice: yo te domo el caballo, pero seguramente si te doy a vos le vas a llenar de maña. Pero bueno, eso ya pasa por otro lado. Ya dijimos también que íbamos a hablar de hábitos, de mañas, del lado izquierdo, del lado derecho, cincha a una mano, a dos manos. Así que queda mucho tela o hilo por tender. ¿Cómo es? Hilo por muchos cortar, temas y hilo por cortar. ¿eh? Y bueno, siempre cierro con... agradezco nuevamente todo esto porque la verdad es muy apasionante el mundo del caballo y la generosidad de Daniel y de su equipo para esta charla. Y respecto de la maña y demás, digo, es bueno siempre preguntarse por qué mi caballo reacciona así o adquiere esta maña y no culpar simplemente al caballo. Pero bueno, queda ese temita para la próxima charla. Para la próxima. Un gusto de estar acá y gracias nuevamente por venir a visitarnos. Gracias. Centro Ecuestre Anguirú. Tarragorros y sobre Tarragorros y Ruta 126. Como siempre, con las tranqueras abiertas para compartir con nuestros amigos los caballos. Gracias, Dani. Gracias a ustedes y un abrazo.
y el temporal viene bravo. Ensillaré el doradillo, porque dicen que el tordillo es llamador para el gallo. Como es peligro el acero, no alto chaira ni cuchillo. En medio del temporal te persiguen por demás centella y rayerío. Para no dejar ni un lote, ni estrellarme al espinillo, para llevar la majada con rumbo al corral de rama, me alumbro con refugilo. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería.
Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Grandes películas llegan al cine de la Rural. A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney. Increíble en 3D. Y a las 22 horas continúa el exitazo de Gladiador 2. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 en 3D y Gladiador 2. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular, 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzucuatiá. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:43 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 80%. Sentir éxitos de primavera 2024. Radio Guaraní. Vivila todo el día. Un éxito tras otro.
Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Pezuñas que suenan entre un revolear de lazos, montado en su buen Picasso se acerca el enlazador, que para entrar en calor pide un trago de ginebra, luego el sombrero se quiebra y sin hacerse esperar, un entero a deslazar para deleite del criollo, tirar con todos los rollos es orgullo del lugar. Era por demás conocido allá en Curuzucuatiá. En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar, y cuando andaba picado también solía cantar. Qué lindos aquellos tiempos cuando tenía un gateado, y para llegar pronto al boliche con su machete colí, cortó todo un alambrado.
Paraje Santa Rita, corazón del Chaco impenetrable. Naciote criollo varón, partiste un día a Buenos Aires buscando un mundo mejor. El tiempo aquel fue duro y volviste a tu pago natal. Hoy intendente de Fuerte Esperanza, pueblo lindo del litoral. Oh, Bulinqui Correa, hoy te quiero homenajear por tu humilde caminar. Anida en tu corazón la estampa de don Adrián y el cariño de Olga Figueroa. Y aunque hoy son recuerdos, lo llevas en tu corazón. Y en tu largo caminar te acompaña una bella dama. Inés Ortega se llama, que te pialó el corazón. Y como broche de amor, dos pimpollos florecieron. Hoy le canto a tu pueblo por un chamamé bien rastrero. Improvisado con músicos de la zona, pista cercada de lona con farola querosén. Qué lindo fue el tiempo aquel, bailantas que ya no vuelven. Los recuerdos me devuelven aquellos gratos momentos, cuando con el suave viento de las frescas madrugadas, al paso de la laguna, un galopito llegaba. Llámame bien, correntino, que naciste en la enramada, con 2 hileras de 8 bajos y una guitarra bien templada.
Fueron nuestros antepasados los que te dieron nacer. Tarragó, Cocomarola, Montiel, los que te dieron desde niño. Marianito, Eduardo Miño, mercedeño bien de ley. Otro grande fue también aquel horcón mercedeño, Camba Castillo. Fueron ellos los que le hicieron crecer al bendito chamamé, orgullo de nuestro suelo. Y con este tema le estamos saludando para el amigo Ángel Brite y su esposa, doña Reina, con mucho cariño de parte de los del Monte. Y en especial le saludamos a este hermano chamamecero, como es el amigo Sebastián Brite, en especial a todos sus compañeros del conjunto. Y un abrazo chamamecero, con este abrazo de los del Monte para todos ellos. Como lo estábamos anunciando hoy temprano, estábamos en una comunicación, ya lo habíamos anunciado con el doctor Eduardo Tassano. No sé si ya lo tengo al aire, buen día. Buenos días, un segundo, por favor. Sí. Bueno, lo estamos esperando, ya vamos a salir, ya lo habíamos anunciado anteriormente, estábamos con visitas, bueno. Se nos pasó un tiempito. Y ahora en minutos más ya lo vamos a tener al doctor Eduardo Tassano al aire. Perfecto, ahí estamos. Poniéndose muy celoso, después de tu despedida, he prometido olvidarte, pero confieso que un día quisiera volver a amarte. No puedo verte con otro. Hola. Al menos, por favor. Sí. Es un puñal tu recuerdo. Hola, ahí estamos. Hola. Sí, ahí estamos, perfecto. Hola. Hola, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estamos? Pero muy bien, el doctor Tassano habla. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo lo trata esta mañana de miércoles? Ya estamos finalizando, me imagino que usted está culminando, ¿se puede decir, la actividad o todavía tiene para más? No, estamos ahora en la oficina municipal con audiencias y venimos de una inauguración de un sector muy importante del Hospital de Niños, Juan Pablo, referido a la rehabilitación de niños discapacitados. Una obra muy importante con un servicio de atención que así en forma unificada no existía en Corrientes. Imagínate kinesiología, rehabilitación, psicología, todo lo que tenga que ver con discapacitados, con lugares y máquinas especiales para la rehabilitación física, sobre todo un lugar para la formación y producción de prótesis, que a veces los chicos necesitan una bota o algún tipo de implemento. Todo eso estuvimos con el gobernador y el equipo de salud pública, las autoridades del hospital, inaugurando eso. Y de ahí me vine para acá, para la municipalidad. La verdad que eso es una noticia muy excelente, ¿no? Yo estuve el fin de semana, anduve viernes, sábado, domingo por Corrientes Capital y en su oportunidad me tomé el momento de mirar la obra que se está haciendo del nuevo oncológico, ¿no? Exactamente, esta reforma del Hospital de Niños, servicios de emergencia del Hospital Vidal, tareas en el Hospital Escuela, la siempre actualización y modernización del cardiológico, sumado a esta posibilidad del oncológico, configuran un montón de servicios del área de salud en nuestra ciudad, complementado con la facultad, la formación de los profesionales,
sea bioquímicos, kinesiólogos, enfermeros, médicos, y todo eso hace un combo que Corrientes sea una ciudad muy importante desde el punto de vista de la salud, ¿no? Tal es así que uno de nuestros puntos que muchas veces hablamos y trabajamos y enfocamos la gestión municipal es considerando eso de la ciudad salud. Muchos visitantes tenemos por ese tema, sobre todo, como te decía, por brindar algunas atenciones especiales que no hay en otros lugares. Doctor, y con respecto a cuando usted habla de muchos visitantes, el sistema de salud de ahí de Capital está preparado para recibir a personas de afuera. Sí, en general sí. Acá se ha descomprimido lo más posible la atención en los grandes hospitales, porque se trabajó mucho el esquema de atención primaria, con los 36 salas de atención primaria de la municipalidad y los 17 centros de atención primaria de la provincia, que están estratégicamente distribuidos en la ciudad. Eso hace de que un montón de consultas se evacúen en estos centros. Todos los programas de prevención materno-infantil, prevención de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, las vacunaciones, control de niños sanos, control de la embarazada, todo eso se hace en este esquema de atención primaria, y eso ha descomprimido un poco la atención en los hospitales, lo cual permite atender, sumado a que a los grandes hospitales, el Vidal, el Escuela, el Llano, el Instituto de Cardiología, el Hospital Psiquiátrico, el Hospital de Niños, se le suma el Hospital de Campaña, que luego del tema COVID siguió trabajando ahí en lo que nosotros conocemos como el ex hogar escuela. Sí. Y todo eso igual, siempre están a full los hospitales, están llenos, es muy difícil a veces conseguir una cama, pero el esquema de atención hace que se pueda cubrir todo, y bueno, y en eso tenemos derivaciones especiales. Yo vengo del Instituto de Cardiología, siempre tenemos mucha gente del interior de la provincia, también de otras provincias, si bien Formosa, Chaco y Misiones han desarrollado sus centros cardiológicos de alta complejidad, acá seguimos con mucho trabajo y mucha demanda, y a veces de países vecinos como Paraguay, por ejemplo. Entonces, hay toda esa demanda que en general se contiene bien. Lo que yo estaba viendo, observando toda la zona de ahí a la vuelta del hogar escuela, del hospital de niños, es que es una zona estratégica de la parte de Corrientes, porque tiene las vías de comunicación, en realidad, lo que sean las calles, avenidas y demás, están toda a la perfección como para que cualquier urgencia o traslado se pueda realizar eso, ¿no? Sí, usted dice ahí en la entrada de la avenida Independencia, sí, Ferré, y la llegada al ex hogar escuela, donde hoy tenemos el hospital de campaña, sí, el hospital Juan Pablo, el hospital de niños, y se está construyendo y avanzadamente el nuevo oncológico. Así es. Así que ahí ese va a ser un punto crucial, y como usted dice, exactamente por las avenidas que están, va a ser de mejor acceso. Sí, tiene entrada y salida de todos lados, y la verdad que es algo que no es difícil de que se congestione, ¿no? Que es lo primordial para un caso de emergencia. Así es. Igual la avenida Independencia, Ferré y 3 de Abril no son fijas, y a veces se complican mucho justamente en ese punto, sobre todo en horarios de los fines de semana, por ejemplo, en horarios 10, 11 de la mañana, un sábado, un domingo, cuando la gente sale y se va a localidades vecinas o a sus lugares de contacto con la naturaleza. Doctor, lo que puedo observar ahí sobre las avenidas es como que cambió el modo de manejarse el tránsito, se hizo un poco más tranquilo, me parece, ¿no? ¿Es por el sistema de cámaras? Sistema de cámaras, semaforización inteligente. Sí. Eso significa que cuando se recarga el tránsito en una avenida, automáticamente
el semáforo le da un poco más de tiempo, todas las medidas de seguridad, de señalización, se trabajó muchísimo eso, cuesta mucho, sabes que los cambios culturales son difíciles, pero se está trabajando en la agilización del tránsito en la ciudad en muchos puntos, los corredores, que les llamamos los corredores, por donde van los colectivos. Acá, viste que Corrientes es una ciudad muy antigua, tiene más de 430 años, y tiene muy concentrado en el microcentro las oficinas públicas, las escuelas, los bancos, etcétera. Y en la salida de las escuelas se complicaba mucho, y lo que hicimos fue idear un sistema de agentes de tránsito escolares, que no son los agentes de tránsito comunes que andan en moto y controlan la velocidad, el semáforo, etcétera. Estos eran administrativos que los capacitamos y le dábamos, como diríamos, horas extras en esta nueva función, y empezamos con 1 o 2 escuelas del centro, después con 11, ahora ya nos están pidiendo en las escuelas de los barrios, y su función específica es la entrada y la salida de los chicos. Entonces, el agente de tránsito, el formado, el oficial, el motorizado, le sobra capacitación para estar a la salida de una escuela. Entonces buscamos tipos de trabajadores más acorde a esa función. Entonces ellos están en la salida de la escuela, los van conociendo a los chicos, le hacen entrar, le organizan el estacionamiento en la misma calle de los padres. Es decir, y eso agilizó muchísimo el tránsito en horas pico acá en el microcentro. Y bueno, y para el agente municipal es también un plus, ¿no?, laboral, que le ayuda en sus ingresos, digamos, y para nosotros nos ayuda muchísimo en el tránsito. Sí, eso es lo que estuve viendo, el agente de tránsito, el agente municipal está, la verdad que está atento, y por lo que pude observar, bueno, el domingo a la mañana yo tenía una particularidad ahí. La verdad que me fui entre Avenida Independencia y lo que fue Cazadores Correntinos, y las calles, yo me acuerdo en mi época de estudiante, que circulaba por ahí, había calles que no se podía circular porque eran de tierra, tenían muchos pozos, y me llamó poderosamente la atención. Están todas las calles asfaltadas en esa zona, ¿no? Y después de la 3 de abril hacia Avenida Centenario. La verdad es que ha cambiado muchísimo desde que... Nosotros cuando asumimos teníamos más o menos 55-60% de calles de tierra, estoy hablando del año 2017, y bueno, hicimos un gran trabajo con el gobierno de la provincia, y hoy trabajamos con lo que se llama el enripiado solo, el enripiado más cordón cuneta y obviamente las pavimentaciones. Se avanzó mucho en los 3 rubros y hoy solamente quedarán un 10% de calles de tierra. El resto han tenido algún tipo de intervención. Obviamente que toda la gente quiere pavimentación, y obviamente que nosotros que nos tocaron épocas difíciles, los últimos 2 años de gobierno del presidente Macri, los 4 del presidente Fernández y ahora este ajuste, no podemos pavimentar todo, pero hemos ido avanzando en eso, y lo que te decía, algún tipo de intervención tienen las calles, y eso sumado a la iluminación LED que hemos ya vamos llevando en el 80% de la ciudad, mejoró mucho la transitabilidad, mejoró mucho el estado de las calles, de la visibilidad, la seguridad, y obviamente que eso es lo que vos encontrás como un cambio ahora, ¿no? Porque se trabajó en muchos lugares y vayas donde vayas, las calles están mejor y la iluminación sin ninguna duda está las calles, la iluminación y la señalización, doctor, porque antes uno iba y tenía que estar frenando, preguntando, ahora están todas las calles señalizadas, tenés la señalización de contramano, doble mano, mano simple, lo que hay que hacer para girar, para poder cruzar la avenida. La verdad que es
en eso cambió un 200% la ciudad, ¿no? Sí, así es. Doctor, le hago una consulta. Tengo entendido que esta noche se reúne la alianza que gobierna Corrientes ahí. Sí, hay una alianza en Curuzú, una reunión, en Curuzú a las 20 horas. Sí. Donde va a ir el gobernador, acompañaremos muchos intendentes, legisladores y obviamente los referentes de la alianza que estén en Curuzú y zonas aledañas, sí. la zona que llamamos Centro Sur. Sí. Así que tuvimos una reunión, empezamos en Libres, hará 3 semanas, hubo otra en Goya y ahora esta tercera es en Curuzú. Así que vamos a estar ahí acompañando a todos los amigos de la alianza y obviamente al gobernador. ¿Y qué papel usted está desempeñando dentro de la alianza? O sea, ¿está como acompañando a la alianza o a futuro? Yo soy de la Unión Cívica Radical, sí, partido sí. Importante de la alianza. Sí. Somos el partido madre. Sí, somos somos de la alianza que gobierna la provincia, muchos municipios. Estamos plenamente identificados con eso, trabajando, aunque mi rol principal es la gestión de la ciudad de Corrientes. Sí. Y ese es mi gran aporte, y tenemos en particular acá en la ciudad lo que llamamos una alianza de gobierno, sí. Porque tenemos funcionarios de 22 partidos políticos de la alianza, jóvenes de diferentes partidos que tienen cargos de funcionarios y que nos permitieron trabajar bien y mucho en esta ciudad de casi 400.000 habitantes, donde pudimos avanzar en temas diferentes al mismo tiempo. Creo que eso es producto de este gran equipo de jóvenes que nos está acompañando y que creo que ha posibilitado, digamos, la formación de muchos funcionarios de diferentes partidos que han madurado todo este tiempo y que están listos para seguir trabajando, ¿no?, por el bien de los vecinos. Así Pero es. una de las cosas que a mí siempre me satisface mucho íntimamente es que el equipo con tantos jóvenes que pudimos armar y el desarrollo de tantos temas, porque imagínese usted, nosotros hoy hablamos de las calles, de infraestructura, pero sí. Acá hay profundos cambios en la urbanización de la ciudad, en el desarrollo urbano de la ciudad, profundos cambios en la atención de los vecinos con la modernización y simplificación de trámites. Hay trámites que son todos online, en forma digital, sí. No basta más que ir a nuestra página, que también ese es otro desarrollo del equipo de comunicación, donde tenemos todas las prestaciones, todos los servicios, sumado también, por ejemplo, a la agenda, a todos los eventos que pudo hacer como te decía, con esa modernización. Todo lo que se hizo en el esquema de lucha contra el cambio climático, otro equipo de jóvenes. Todo lo que se hizo en el área de recursos humanos. En estos días vamos a estar anunciando todo un nuevo esquema del escalafón, de la relación con los empleados municipales, la simplificación y mejora de la carrera municipal. En fin, pudimos avanzar en muchos temas al mismo tiempo, porque logramos generar un gran equipo de jóvenes como te decía, de 22 partidos políticos. Eso es lo que verdaderamente se llama democracia, ¿no, doctor? Porque el tema es de 22 partidos políticos, un equipo que está integrado por jóvenes y no todos van a pensar de la misma forma, sino que cada uno va a aportar una idea diferente. Sí, pero en esto, sin ninguna duda, lo que nos une es la gestión. Claro. Cuando nosotros ponemos primero al vecino, al ciudadano, y hay buenas intenciones de hacer bien las cosas, ahí estamos todos unidos. Alianza que también hemos tenido con el gobernador desde el primer día. Bueno, no sé si usted se acuerda, sí. Antes acá Corrientes era un sitio de fricciones y de peleas constantes, sí. entre el intendente de turno y el gobernador de turno, por celos, egos, lo que sea. Nosotros con Gustavo nos dedicamos a trabajar por los vecinos, y hay un gran trabajo y un gran aporte del gobierno provincial en la capital, en obras no solo de calles, de iluminación, obras hídricas, sino también en todo lo que es comisarías, salas de atención de la salud,
escuelas, y en ese sentido todo eso nos permite decir de que acá hubo y hay una reparación histórica, reparación histórica que tiene que ver con esas diferencias ancestrales entre el intendente y el gobernador que llevaron a un atraso importante de la capital. Entonces, nos sentamos desde el primer día a diagramar, a juntarnos, y a pesar de que técnicamente nunca tuvimos gran apoyo de los gobiernos nacionales de turno, se pudo trabajar muchísimo en esta ciudad, y me consta también en ciudades del interior. Hoy mismo en Curuzú ustedes van a tener una serie de inauguraciones de un montón de obras, y eso tiene que ver con todo este espíritu de desarrollo y de progreso que se lleva adelante en toda la provincia. Así es. En Curuzú hoy se está inaugurando lo que es una estación de transformadora. Después se está inaugurando la inauguración de una cancha de fútbol del Club Belgrano. En realidad este gobierno aporta mucho al deporte, usted está en conocimiento de eso, porque en la charla anterior que teníamos, justamente donde hablaba con Aldo Boto, que es fanático del deporte, y al igual que usted, es fanático del básquet. Entonces acá hay mucha apuesta a la infraestructura en el deporte. Después hay una inauguración sobre la calle Castillo, una nueva modernización de la obra a la ciudad, y también se inaugura la cancha de hockey del Club Victoria. Y después mañana, ¿usted va a estar presente mañana también? No, yo probablemente llegue para las últimas inauguraciones de la tarde. La de la cancha de hockey posiblemente, después asistiré al acto y ya me tengo que estar volviendo. Estamos con mucha agenda acá en la capital, pero vamos a acompañar en esto aunque sea. ¿Cómo cierra el año, doctor? Bueno, por un lado, con equilibrio presupuestario, que eso siempre fue una de nuestras banderas, evaluando un montón de obras y realizaciones. Estamos cerrando con el tratamiento de la tarifaria, presupuesto y otras cuestiones que hemos llamado ahora para las sesiones extraordinarias, que van a ir desarrollándose en el mes de diciembre. Y bueno, con la satisfacción de estar trabajando, dejando todo y cumpliendo nuestro objetivo de fondo, que es poner a la ciudad de cara al siglo XXI en estas varias facetas que te conté hoy, de todo lo que hemos encarado estos años. ¿Se puede decir que lo que se prometió en campaña es algo que se selló con ahora a fin de año? Sí, nosotros prometimos todo el tema de calle, que eso está avanzando aceleradamente. La iluminación, nos comprometimos que al final del mandato íbamos a tener el 80% de la ciudad iluminada con LED. Ese objetivo estamos terminando de cumplir este año y falta un año todavía de gobierno. Y lo otro es la arborización, que nos propusimos plantar 15.000 árboles en este segundo periodo, y ya vamos por 13.000 y pico, así que para el año que viene vamos a llegar a ese objetivo. Eso, digamos, en cuanto a los objetivos de las promesas, pero más que nada me parece que lo más difícil, y que en eso estamos bien encaminados, en todos estos procesos de mejor atención, de modernización, de agilización del municipio, de respuestas rápidas a los vecinos, y trabajar siempre con un plan para la infraestructura, un plan para el desarrollo urbano, y además de todo eso trabajamos mucho los planes de desarrollo económico de la ciudad, que empezando por el turismo hemos tenido una gran revitalización en los últimos 2 años. Hablando de turismo y lo que es la costanera ahora es algo que llama verdaderamente la atención y convoca a gente de todos lados. Sí, nosotros tenemos la bendición de tener una ciudad con este río hermoso y playas. Imagínate, ciudad con playa, y además te puedes meter al agua, o sea, el río no está contaminado, y esa es una gracia que tienen muy pocas ciudades en el mundo.
Entonces, progresivamente, acá la gente viene a pasar unos días en la playa, Sí, a lo sí, cual sí. nosotros le dedicamos, no hablamos nada, pero le dedicamos mucho esfuerzo y mucho tiempo en el mantenimiento de la playa, en los servicios periféricos de atención, incluidos los baños, por ejemplo, todos los temas de bebidas, de paradores, y también los divertimentos, ¿no? Hay kayak, hay parapente, hay torneos de beach volley, o sea, toda una actividad en la playa que hace que cada vez más gente venga acá a la playa. Y la seguridad que le brindan, doctor, porque no nos olvidemos que están todos los salvavidas y la gente de seguridad Hay que un está hay un equipo de guardavidas que controla la gente que está en el agua, ahí. y un equipo de guardia urbana que controla la seguridad, y después está la provincia coloca la policía de turismo que están en toda la costanera, y todo eso configura, un buen clima, un clima muy familiar, que nos llevó a nosotros a tener la temporada de playas más extensa de la Argentina, por la cantidad de meses, va de septiembre a abril prácticamente, y ya habíamos implementado la habilitación de playa los fines de semana. Quiere decir que todo el año, los fines de semana, si el clima acompaña, te puedes meter al río y hay guardavidas. Sí. Tenemos una playa que es pet friendly, que pueden ir las mascotas. Ah, buenísimo. Sí, tenemos ese tipo de playa, y hace poquito refulamos una de ellas, la isla Malvinas 1, que estaba media chica, así que está más grande. Sí. Y bueno, en nuestras 5 playas tenemos toda esta contención del turismo que te hablaba recién. Doctor, le hago una pregunta, y en el tema hoteles, ¿cómo está preparado Corrientes ahí? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En hoteles debe haber entre 1.500 y 1.700 plazas. Uh-huh. Realmente a veces eso no alcanza para la cantidad de eventos que se desarrollan en la ciudad, y se ha desarrollado mucho el alquiler temporario de departamentos. Hay todo un esquema de eso para sufrir. Pero si vos me preguntás a mí, yo creo que acá faltan hoteles, hoteles 2 y 3 estrellas. El gobierno provincial está lanzando una línea de créditos para favorecer eso. Nosotros tenemos zonas, por ejemplo, en los nuevos barrios de Santa Catalina podemos tener terrenos para ese desarrollo, por dar un ejemplo. Y paralelamente en la costanera sur, enfrente de la playa de Arasatí, están haciendo 2 grandes edificios muy altos, que van a ser los más altos de Corrientes, arriba de 30 pisos, de los cuales ambos son hoteles 5 estrellas. Y hay uno, que es el de la cadena Marriott, que posiblemente se inaugure para septiembre-octubre del año que viene. O sea que vamos a tener nuestro primer hotel 5 estrellas en la ciudad, y está en programa otro, cadena Hilton, al lado, cerca. Así que en los próximos años en Costanera Sur vamos a tener estos 2 grandes hoteles. Pero más allá de eso, falta hotelería. Hace tiempo, 2 meses más o menos, se hizo el congreso médico más grande que tuvo lugar en la ciudad, un congreso de cirugía que con sus diversas especialidades congregaba a varios grupos de cirujanos y enfermeros y todos los asistentes a esa especialidad. Hubo 1.400 inscriptos y nos dio abasto la ciudad. Se agotó Corrientes, se agotó Resistencia, y nos dio abasto, así que eso me parece que es un tema muy importante. Nosotros sabemos eso, el gobierno provincial sabe eso, y bueno, se está por hacer un gran estímulo para el desarrollo de hoteles. La verdad que está bueno lo que usted comentaba recién, que el gobierno provincial va a dar el estímulo eso para quienes quieran invertir, ¿no? Que es buenísimo. Siempre el otro día en la cena de la FECOR, la Federación Empresarial, el gobernador anunció eso, y así que bueno, estarían estudiando la implementación. Pero excelente. Bueno, doctor, así que si Dios quiere va a estar presente hoy en la última inauguración y Hoy vamos a estar en la primera ciudad del gobierno patrio. La primera ciudad del gobierno patrio. Ya se está haciendo habitual venir a Curuzú, doctor, ¿eh? Tengo muchos amigos y una ciudad que está muy bien, y aprovecho para felicitar a
a mi amigo a José Irigoyen Sí. por cómo está llevando adelante todo. La verdad que José hizo hermosos cambios en la ciudad. Cambios innovadores, ¿no? Eso es... Usted dice que... ¿Qué opina usted cuando un intendente hace cambios innovadores? La ciudadanía, desde su punto de vista, ¿cómo lo ve? ¿Lo acepta? ¿Le cuesta? ¿No le cuesta? Mire, ¿Cómo responde? normalmente siempre hay resistencia al cambio, pero Sí. estamos viviendo también un cambio en la sociedad donde los cambios son muy vertiginosos y la tecnología afecta todos los estratos que se te puedan ocurrir. Entonces Sí. los intendentes tenemos la obligación de seguir esa corriente modernizadora y yo creo que la gente termina apreciando y valorando eso. Yo estaba recorriendo en realidad creo que hacía más de 7 meses que no iba a Corrientes y andaba por el centro y hay máquinas, o sea, se aplica la tecnología para la atención al público en donde uno va y se maneja solo. Sí. Y la verdad que es eficiente, es rapidísimo. Y si no, lo tiene algún agente público que viene y le explica cómo hace. Y la verdad que es algo que uno... Yo me acuerdo de mi época de estudiante, allá por el año 95, 94, nos costaba, bueno, teníamos que hacer fila, teníamos que hacer cola, teníamos que esperar, teníamos que sacar números. Y hoy en día uno va, se acerca y si no entiende, ya viene un agente público, le explica y ya sale contento y rápido. Nosotros trabajamos mucho por eso que vos decís, eliminar las pérdidas de tiempo en los trámites municipales, mucho. Eso implica tecnología, pero también implica los puntos de atención al público, implica conocer los trámites que son necesarios. Había ordenanzas que te obligaban a trámites muy complicados, muy burocráticos, y eliminamos más de 200 ordenanzas. Esa es también la tarea, ¿no? Lo que yo llamo la modernización legislativa que hubo en la ciudad con un gran trabajo del Consejo Deliberante, que la verdad que se trabajó en ordenanzas muy importantes que hacen al desarrollo urbano, que hacen a la organización de la ciudad, que hacen una mejor atención, y eso también, viste que vos podés ordenar lo que quieras, pero en muchísimos casos necesitas el sustento legal, y ahí hubo un gran trabajo en las ordenanzas municipales también. Sí. Y es bueno que los legisladores municipales también se pongan acorde, ¿no? Han trabajado muchísimo, y ahí también hay de varios partidos, jóvenes de varios partidos políticos, y han trabajado duro, muy bueno, muy intenso, y ya te digo, en ordenanzas que son muy importantes. La verdad que sí. Doctor, una última pregunta. Ya nos dijo cómo está cerrando este ciclo 2024 y ahora, bueno, ya sé que no hacemos futurología, pero ¿cómo lo ve o cómo ve usted o cómo se prepara para el 2025? Mira, nosotros hablamos algo hoy, somos una alianza grande, importante, que tiene la responsabilidad del gobierno provincial, que tiene muchos municipios importantes de la provincia, donde nos dedicamos a trabajar, a no polemizar, a generar gestión. El otro día hablaba con el gobernador, más de 1.800 obras se han hecho todos estos años en la provincia de Corrientes, de todo tipo. Todas las localidades hemos tenido obras, realizaciones, mejoras, como te hablaba, mejoras en el funcionamiento. Así que ahí te contesto la pregunta, dentro de eso, trabajo en equipo y a jugar en el equipo en la función que nos toque. Perfecto. Y en su caso, la tranquilidad de dejar una municipalidad a su sucesor totalmente 1000 por 1000 al orden. Funcionando a pleno, sin deudas, con equilibrio presupuestario y muchísima información, muchísimos datos que ahora hay que cuando nosotros asumimos no teníamos. La verdad que sí, y se lo ve a la vista cuando uno visita la ciudad de Corrientes, doctor. Bueno, gracias. Así que ya, lo estamos esperando esta noche. Si Dios quiere, voy a pasar a saludarlo, a observar las propuestas que van a hacer hoy en la reunión. Seguramente me acercaré a estrecharle la mano. ¿Cómo no? Ahí estaremos.
Le deseo un muy buen viaje, esperemos que esté por acá y vamos a estar en contacto antes de fin de año para desearle a todo el sur de la provincia de Corrientes un cálido saludo navideño y un próspero año nuevo, ¿no? Así es. Y si usted me permite, sí, quiero aprovechar para felicitar a los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores del San Martín, de Curuzú, campeón provincial del prefederal. Tuve la suerte de poder asistir a la fecha final, que fue en Montecasero. Sí. Fue un partidazo y bueno... Lo transmitimos. Ganó San Martín, que venía peleando por ese título hace un tiempo. Lo transmitimos creo que el amigo Aldo Boto quedó sin garganta, vino afónico. Tiene que ser profesional, tiene que ser profesional, no tan hincha. Sí. Le voy a pasar su felicitaciones a Aldo Boto. Él fue presidente del Club San Martín, ¿eh? Ajá. Sí, en su oportunidad. Así que... Lo bueno es que haya en la provincia estas instituciones deportivas que apuestan a crecer, que apuestan a jugar cosas importantes, porque eso genera, primero, mucho trabajo para todos, sí. Después un espejo importante para nuestros niños y jóvenes, y después todo lo que significa de conocimiento, promoción de la ciudad. La verdad que estamos viviendo la era del entretenimiento, y en esa era del entretenimiento todos los eventos culturales y deportivos siempre son importantes para las ciudades. Hoy las ciudades se pelean para hacer los eventos y eso genera turismo, trabajo, desarrollo económico, desarrollo deportivo o desarrollo cultural, y bueno, y eso es lo que para mí en gran parte significa el deporte también. Así es, doctor, así es. Bueno, no le robo más de su tiempo, sé que va a tener que seguir ahí con la audiencia, me dijo que estaba, ¿no? Sí, estamos acá. Y me imagino que todavía tiene para rato. Tenemos para un rato. Bueno, le mando un abrazo y espero verlo esta tarde. Bueno, gracias, que sigan bien y nos veremos esta tarde si Dios quiere. Gracias, doctor, por la comunicación. No, por favor, hasta luego. Azucarero, cuna de la amistad. Allá en Vinalito, la patria de fiesta está. Todos los 9 de julio se prepara para el Festival de la Independencia. Todo el Chaco jujeño se da cita en aquel lugar. Ahí está el amigo Roque Jara, defensor de la tradición, organizando carreras cuadreras, juego de taba, homenajeando a algún gaucho. Bajo el puente San Francisco, el baile tiene lugar. Allí anda Carlos Ocaranza junto a Fernanda Ruiz, conocido y popular. A Vinalito estoy volviendo para festejar el Festival de la Independencia con un fuerte zapucay. Bueno, después de esta charla, la verdad que una charla muy enriquecedora, se diría, ¿no? La mañana de hoy empezamos charlando con Miguel, después vino Alberto Daniel Torres, estuvimos charlando de caballos, se nos hizo bastante largo, pero es un tema que a mucha gente más de la zona le apasiona. Y ahora cerramos el programa con el doctor Eduardo Tassano, intendente de la capital de Corrientes,
donde nos comentaba un poco cómo está la ciudad. Yo estuve presente viernes, sábado, domingo. El lunes pegué la vuelta. En realidad el lunes nos agarró una tormenta terrible. Lunes, martes nos fuimos para otro lado. Y bueno, y hoy en día estamos acá. Es un gusto charlar y ver, enterarnos de lo que él nos comentaba sobre la experiencia de trabajar con 22 personas de diferentes agrupaciones, de distintas agrupaciones. Él hacía hincapié que es radical, pero las otras 22 personas son de otros partidos políticos y es lo que siempre recomendamos por Radio Guaraní, es el tema de que cuando se terminan las elecciones y se definen quiénes van a gobernar, lo que tienen que hacer es juntarse entre todos y preocuparse por la ciudadanía, como en este caso lo decía el doctor Eduardo Tassano, en donde ellos trabajaban en conjunto, más allá de que sean de un partido o de otro, pero el objetivo principal es la ciudadanía, ¿no? El interés del ciudadano o el beneficio del ciudadano. Y eso es lo que deberían aprender todos los intendentes, todos los concejales, todos los legisladores, ya sean diputados, senadores provinciales o diputados, senadores nacionales. Porque hoy en día no todos, inclusive a nivel nacional, se trabaja así, ¿no? Es como que el día a día del político es un tire y afloje de quien gobierna. Claro, yo no gobierno, entonces me empaco, no le aflojo las cosas para quien gobierna y ahí yo, porque estoy empacado, le entorpezco la situación a quien está gobernando y eso que resulta como buen resultado nos da un perjuicio para la ciudadanía. Entonces, tomemos el ejemplo del doctor Eduardo Tassano, intendente de la ciudad de Corrientes, junto con el gobernador Gustavo Valdés, que es el gobernador de la provincia de Corrientes, que trabajan en conjunto y a su vez dentro de la intendencia había 22 personas de diferentes partidos que tenían otra idea. ¿Y cuál era la idea? Trabajar todo a favor y en beneficio del ciudadano. No digo que ustedes van a decir, sí, claro, pero Tassano camina a media cuadra y está en la oficina de Gustavo Valdés. Y nosotros acá estamos en Mocoretá y tenemos que hacernos 500 kilómetros para que Valdés a ver si nos da artículo o no. En realidad, hubo localidades que no son radicales y Valdés hizo mucho hincapié para ayudar y para el progreso de las mismas y para el beneficio del ciudadano. Por ejemplo, lo tenemos a Paso Los Libres y después lo tenemos a la ciudad acá de Mercedes y así hay otras ciudades que son de gobierno peronista y este hombre no hace diferencia. No así el ejemplo del gobierno nacional con el gobierno provincial. En realidad todos tendrían que trabajar en conjunto, tomar el ejemplo de Eduardo Tassano, ¿no? Bueno, nos hemos pasado 10 minutos de las 12:30, ya son 12:40. Lo que le quería anunciar es que no sé si a partir de mañana voy a estar presente, porque la verdad es que hay cosas que a mí, por ejemplo, particularmente no me gustan. Pero bueno, eso lo vamos a definir y lo voy a entrar a pensar esta tarde. Y la verdad que a partir de mañana ya no creo que esté más presente al aire, así que posiblemente me esté despidiendo ahora. Hay cosas que particularmente a mí no me gustan, por más que se traten en privado, personalmente no me gustan. Yo solo sé todo lo que hago por la radio y nosotros sabemos nuestras responsabilidades, nuestras limitaciones. O sea que sí, bueno,
si hay otras personas que agarran y dicen que uno no anda para las cosas, perfecto. Yo a Radio Guaraní vine a cumplir una función que no es la de estar de locutor. Estaba así como varias otras funciones que hago en la radio, que ojalá Dios quiera este hombre ponga en la balanza las cosas, ¿no? Y bueno, capaz que a partir de mañana tenemos locutores nuevos y todo un personal que haga por la radio cosas nuevas, así que si es para mejor, bienvenido sea. Yo voy a seguir ocupando mi lugar en donde estaba originalmente a lo que vine, y cada uno hace su trabajo. Así que espero sepan, si es que no estoy mañana, lo sepan entender. Y bueno, y si no, vemos, depende de lo que pase, ¿no? Así que le mando un saludo muy grande y que tengan una excelente tarde de miércoles y un buen jueves. Entre mate y chamamé